Bicho Audiolibros. Biblioteca virtual. Lecturas alternativas. Delineamiento. Neuróticos anónimos. Procedimientos para formar y conducir grupos de neuróticos anónimos. Las 12 tradiciones de neuróticos anónimos. 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia, la recuperación personal depende de la unidad de NA. 2. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de NA es el querer recuperarse de la enfermedad emocional. 4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a NA, considerado como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo, llevar el mensaje al neurótico que aún está sufriendo. 6. Un grupo de NA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de NA a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. 7. Todo grupo de NA debe mantenerse completamente a sí mismo negándose a recibir contribuciones de fuera. 8. NA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. NA, como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicios que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. Neuróticos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades, por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más en la atracción que en la promoción, debemos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Enunciado. Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de Neuróticos Anónimos consiste en los 12 pasos, las 12 tradiciones, todos los puntos señalados en el folleto El patrimonio de NA, la asistencia a las sesiones, el estudio y aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de NA al neurótico que aún sufre. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. NA no está afiliada a ninguna religión, secta, organismo, institución o partido político. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. En NA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos, aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Introducción. Si en un grupo de neuróticos anónimos, desde su inicio, sus integrantes buscan hacer la voluntad de Dios, como cada quien lo conciba, la asociación de NA tendrá una semejanza a la función de la familia en la sociedad, pero con distinto objetivo. Si se conducen bajo principios de amor y si se esfuerzan por crecer estudiando, sirviendo, manteniéndose unidos a pesar de los problemas que vayan surgiendo, ayudándose entre sí, respetando a los demás, sirviendo con entrega y constancia, así como transmitiendo el mensaje de esperanza de NA a más personas, el grupo crecerá sólidamente y se extenderá para formar nuevas generaciones, solo así se estará cumpliendo con el propósito para el cual fue creado. Lo contrario puede significar su desintegración y desaparición total, por lo que depende de nosotros mismos ser obedientes al programa y ser perseverantes en la práctica de los principios espirituales de NA, para evitar caer en el conformismo, la apatía, el divisionismo y la indiferencia. En un sentido espiritual, los integrantes de un grupo somos una familia. Todo el material de apoyo que aquí se ofrece, fue elaborado con base en los métodos y sistemas que todavía tienen vigencia y funcionalidad, los cuales fueron publicados en la primera edición del Delineamiento para Apertura y Funcionamiento de Grupos de NA. Se incluyen también los métodos que heredamos de AA que siguen siendo útiles y otros más que fuimos desarrollando en diversos grupos de NA, en los comités de servicio y en la OSG, donde la humildad, el sentido de la responsabilidad, el estudio de la literatura, la acción colectiva y el buen liderazgo, se conjugaron para lograr progresos y resultados efectivos. La guía de coordinación para las juntas cerradas o combinadas, se hizo con base en variados métodos y modalidades utilizados por YAAS grupos desde hace más de 2 décadas hasta el presente, rescatando algunos aspectos ignorados por las generaciones presentes porque no habían sido escritos. Los anuncios para JaPrensa y JaRadio fueron puestos a prueba a nivel local, nacional e internacional. Los temarios para información son una selección de los más actualizados y de más éxito,
que han sido utilizados por los grupos y comités de servicio dispersos en México y diversos países. Las actividades y funciones de los servidores son iguales a las que heredamos de AA. El método de estudio colectivo de la literatura está siendo probado en algunos grupos y está abierta la posibilidad de mejorarlo y aceptar otras modalidades que demuestren su efectividad. La definición de ciertos términos está retomada de las 12 tradiciones, el folleto El patrimonio de N.A. y el manual de servicio. Con base en lo aprendido desde hace 30 años, todos los sistemas de contribuciones están basados en el principio de la séptima tradición y los que fueron establecidos y acordados en las asambleas mexicanas. La planeación de apertura de grupos está tomada de las experiencias de los grupos más prolíficos. Los conceptos de conciencia de grupo, autonomía, autosostenimiento, compañerismo y la responsabilidad de un grupo, son el resultado del estudio y aplicación de las 12 tradiciones durante todos estos años, para que las tengamos siempre presentes y evitemos desviaciones y la repetición de los errores que hemos cometido por inconsciencia, omisión y desobediencia. Estamos agradecidos con Dios por habernos dado la oportunidad de compartir y poder plasmar nuestras experiencias con las actuales y futuras generaciones de miembros de N.A., las cuales siempre podrán ser mejoradas. Antecedentes históricos. Desde su primera edición en inglés, el delineamiento para apertura y funcionamiento de grupos de N.A. Publicación escrita, impresa, registrada y distribuida por Nuratic Sanaanas International Liaison, INC, en el año de 1970, resultó ser un folleto básico, pero muy limitado en cuanto a su contenido, ya que carecía de métodos para la planeación, crecimiento y desarrollo de un grupo, solo incluía 3 tipos de juntas y los procedimientos para cada una, así como una descripción somera de los servicios más elementales. Fue útil y apropiado para la época en que se difundió, sin embargo, rápidamente perdió su fuerza por no haberse actualizado periódicamente, ni enriquecido con la experiencia que iba acumulando la asociación, extendida tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en otros países, donde los grupos fueron estableciendo sus propias estructuras de servicio y mejorando las juntas con otras dinámicas y modalidades para la optimización del tiempo, para la integración de sus miembros y para incrementar la calidad de trabajo. Hay un factor eminente que ha repercutido en las modalidades de sesionar y funcionar de los grupos en todos los países, y es que en la mayoría, sus fundadores pertenecieron primeramente a la Asociación de Alcohólicos Anónimos, o eran familiares de alguno de sus miembros, por lo que retomaron y se habituaron a los lineamientos que de ellos heredaron y están plasmados en otro folleto que todavía es publicado por Alcoholics Anonymous World Services, INC, el cual lleva el nombre del grupo de AA. Es común que los usos y las costumbres tiendan a convertirse en leyes, por lo que todo aquello que no sea útil para los grupos debe ser mejorado. Ante la necesidad de actualizar este folleto habrá quien se oponga por temor al cambio mismo, lo cual requerirá de suficiente humildad, apertura mental y sentido de programa para asimilar el material aquí propuesto. Capítulo 1. El grupo de N.A. Si 2 o más personas que padecen disturbios mentales y emocionales, se reúnen con el propósito de restablecerse y obtener la salud espiritual, pueden llamarse a sí mismos un grupo de N.A., siempre que como tales no tengan ninguna otra afiliación. Un grupo de N.A. debe ser un conjunto de personas cariñosas y amigables con todos los que se acercan, haciéndoles sentir que son bienvenidos. En sus sesiones puede percibirse una atmósfera feliz, llena de amor, comprensión, amistad, ayuda y un profundo interés en cada persona, inspirado en un poder superior, como cada quien lo conciba. Cada grupo de N.A. debe tener como objetivo primordial ayudar a otras personas que padezcan disturbios mentales y emocionales a recuperarse de su enfermedad, siguiendo el programa de recuperación de neuróticos anónimos. Puntos que definen a un grupo de neuróticos anónimos. C. Todos los miembros del grupo son personas que han padecido disturbios mentales y emocionales, neurosis, y cualquier persona que sufra esta enfermedad puede pertenecer a él. Como grupo, ellos se sostienen a sí mismos. No ofrece alojamiento, ni tiene casas de rehabilitación. Tampoco enseña ninguna doctrina o religión, ni enajena o aísla a sus miembros de la sociedad, familia, escuela, trabajo, amigos, en que se desenvuelven. C. El propósito primordial del grupo es pasar el mensaje y ayudar a las personas que padecen disturbios mentales y emocionales a recuperarse por medio de los 12 pasos sugeridos, siendo una forma de vida basada en principios espirituales. Como grupo no tiene ninguna afiliación externa y puede identificarse por el siguiente logotipo. Como grupo no expresarán sus opiniones fuera de las cuestiones que conciernen a N.A. Como grupo su política de relaciones públicas está basada más en la atracción que en la promoción, manteniendo siempre el anonimato personal a nivel de prensa, radio, televisión y cine. En el grupo no hay jefes, nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Tanto ellos como los demás miembros, se guían principalmente por la literatura aprobada de N.A.
Cuando comenzar un nuevo grupo de NA. Un nuevo grupo de NA puede ser formado. CL cuando hay gente interesada en el programa de NA tanto para ellos como para compartirlo con otros. C. Cuando un grupo ya establecido es muy numeroso y algunos de los compañeros con experiencia en la aplicación del programa desean asumir esta responsabilidad. En ambos casos deberán tomar en consideración lo siguiente. La literatura es la principal fuente de información sobre el método de recuperación, ver puntos 1, 6, 7 y 17 del folleto El patrimonio de NA. A aceptar el apadrinamiento que brinde su distrito o comité estatal o de área si cuenta con alguno en su zona geográfica y buscar el apoyo de la OSG. Las personas que deseen abrir un grupo, deberán tener un verdadero interés y responsabilidad para atenderlo, ya que ellos formarán la primera mesa de servidores. La responsabilidad de abrir un grupo. Cualquier miembro o miembros de NA que tengan el interés de abrir un grupo de neuróticos anónimos, deben estar motivados por el deseo sincero de auxiliar a cualquier persona que quiera restablecerse de la enfermedad mental y emocional y ayudarse a sí mismos, estando conscientes de que al asumir dicha responsabilidad, se adquiere una serie de obligaciones que implican dedicar parte de su tiempo, dinero y esfuerzo para su correcto funcionamiento. Quienes emprendan esta tarea, procurarán atender y cuidar del grupo mientras se vayan integrando nuevos miembros a los que se les encauzará en la práctica de los 3 legados, para que gradualmente también participen en los servicios y se despierte en ellos el amor por ayudar a otros, por abrir un nuevo grupo, y colaborar en el crecimiento y desarrollo de la asociación. Estar conscientes de esta responsabilidad significa tener siempre presente en nuestras mentes, que un grupo es semejante a un oasis en medio del desierto, donde llegamos sedientos de sosiego y salud en el cual podemos mitigar nuestra sed con la serenidad que Dios nos conceda y en el que podemos aprender a amar y vivir bajo principios espirituales para sanar, crecer, ser útiles e integrarnos a nuestra sociedad. Si abrimos grupos al vapor, esto es, sin planear su apertura, abandonándolos tempranamente a su suerte o cerrándolos por negligencia, fracasaremos en nuestro objetivo y le estaremos negando la oportunidad a mucha gente que desea encontrar la solución a sus padecimientos emocionales, los cuales en no pocas ocasiones estuvieron a punto de conducirnos hacia la locura, la cárcel o la muerte. En cambio, cuando cada uno de los miembros que formamos parte de un grupo, damos lo mejor de nosotros mismos y servimos con espíritu de unidad en intención y acción, este grupo se vuelve atractivo y Dios se podrá manifestar. Para lograrlo es necesario crear una atmósfera de compañerismo y camaradería, además de cumplir con nuestras responsabilidades, algunas de estas se describen a continuación. Abrir el local de sesiones con un poco de anticipación al horario establecido y siempre mantenerlo limpio. CL pagar puntualmente el alquiler del local debiendo tener las mejores relaciones con el arrendador y nuestros vecinos. C. Participar en alguno de los diversos servicios del grupo y conocer las funciones de cada uno, antes de asumir cualquiera de ellas por un tiempo establecido. C. Coordinar las sesiones apegándonos a los principios, métodos y experiencias vertidos en la literatura de NA. CL compartir nuestras experiencias sobre cómo aplicamos el programa en nuestras vidas y ofrecer solamente lo señalado en el folleto El patrimonio de NA. Apadrinar a las personas que se vayan integrando conforme a los principios espirituales y nunca a nuestros deseos o ideas personales, evitando por completo la manipulación y la desatención, creando una dependencia malsana hacia nosotros. Respetar las confidencias que nos hagan para no divulgarlas y mantener el anonimato de cada miembro dentro y fuera del grupo. Brindar nuestra amistad sin incurrir en el desorden o la rigidez, siendo prudentes para saber cuándo proporcionar nuestros teléfonos y direcciones. Planear y efectuar juntas de información pública en nuestra comunidad o área geográfica. Elegir a nuestros representantes grupales para asistir al distrito y comité de nuestra área y así mantenernos comunicados con NA como un todo. CL disponer siempre de una cantidad suficiente de literatura, ya sea publicaciones de NA o de AA. Ver listas oficiales. Colaborar con nuestras contribuciones para el sostenimiento de nuestro Centro Nacional e Internacional de Servicios, una vez que se han cubierto los gastos del grupo. CL estudiar en grupo la literatura y compartir nuestras experiencias sobre cómo la hemos aplicado. Formar un nuevo grupo en donde se necesite, una vez que haya suficiente membresía consciente e informada y que voluntariamente asuma esta responsabilidad. Conforme al espíritu de la tradición segunda, las tareas propias de un grupo, por lo general, están centralizadas en los fundadores cuando éste se inicia, ya que ellos integrarán la primera mesa de servidores y efectuarán las funciones que aquí se describen, apegándose a las políticas establecidas en el folleto El patrimonio de NA. Y a las 12 tradiciones para su correcto funcionamiento. Una vez que el grupo crece en cantidad y calidad, estará en posibilidades de distribuir las actividades de servicio entre más miembros, para que también tengan la oportunidad de crecer y participar. De esta forma sus fundadores podrán convertirse en líderes estadistas, a los cuales podrán recurrir siempre que necesiten de su experiencia. Los líderes estadistas se distinguen por no crear dependencia en los miembros que los siguen y apoyan.
Al contrario, los encauzan a tener su propio criterio y a tomar decisiones conforme al programa de NA, buscando siempre el bienestar común e inmediatamente después el bienestar personal. Es por eso que siempre se deberá trabajar constantemente para lograr el crecimiento y desarrollo en grupo. Entre otras características de un buen líder estadista se mencionan las siguientes. CL es prudente en sus actos y opiniones. Nos encauza siempre a la literatura. Nos conduce y enseña con el ejemplo. Nos motiva e impulsa a participar en un servicio para salir del egocentrismo. Sabe cuándo hacerse a un lado para darle oportunidad a otros de aprender y obtener los beneficios del programa. Sabe dar la voz de alerta cuando hay tendencias por otros miembros a desviarse de los principios. Tiene una mente abierta para aceptar y apoyar nuevas ideas y planes que puedan enriquecer la experiencia de NA y lograr su objetivo primordial, siempre que estén apegadas a los principios. Cuidadosamente puede discernir cuándo hay que hacer algo y cuándo no hay que hacerlo. C. Reconoce que hasta las grandes mayorías, cuando están muy confundidas o mal informadas, pueden, de vez en cuando, estar enteramente equivocadas, por lo que usará toda su habilidad de persuasión para efectuar un cambio. La experiencia de NA nos ha demostrado que en los grupos en donde se forman miembros con sentido de responsabilidad y afecto por la asociación, en un ambiente de amor, compañerismo y armonía, los problemas propios del crecimiento se resuelven mejor con serenidad y respeto mutuo. Para lograrlo, es imprescindible apegarse a la literatura de NA y participar en las actividades del grupo, ya sea efectuando un servicio, participando en las sesiones y en las juntas de información, así como adquiriendo el conocimiento y experiencia necesarios para un mejor funcionamiento y trabajo en equipo. Si ya existe un grupo en la localidad. La experiencia de NA ha demostrado que cuando existe un grupo en la localidad y está integrado por más de 20 miembros activos y responsables, es conveniente empezar a planear la apertura de uno nuevo. Para ello, 5 a más miembros se proponen para hacerse cargo de pagar el alquiler del local, la energía eléctrica y adquirir el mobiliario. Puede ser, aunque no es forzoso, que los otros miembros del grupo base sirvan y cooperen con los gastos iniciales. Si no existe un grupo en la localidad. Si en la localidad no hay algún grupo, es conveniente que se comuniquen a la Oficina de Servicios Generales, donde obtendrán mayor información y los enlazarán con el Comité Estatal de Servicio más cercano. La Oficina de Servicios Generales OSG se encuentra en. Luego, se recomienda que hablen con las personas que al igual que ellas, desean formar parte del grupo, para determinar de común acuerdo, el lugar de su área en el cual les gustaría realizar sus reuniones. Lo mejor es alquilar un local que cuente con las siguientes características. De preferencia que esté ubicado sobre alguna avenida o calle bien comunicada y a la vista de los transeúntes. Se sugiere que no esté en un piso demasiado elevado. C. En algunos casos ha sido prudente escoger un local con vista hacia la calle, para colocar un anuncio luminoso, previo permiso del arrendador y del municipio o delegación. La experiencia ha demostrado que es mejor alquilar un local en un edificio comercial y no en uno de uso familiar. Existen leyes de condóminos y uso del suelo que lo prohíben, y preferentemente que no sea propiedad de alguno de los miembros del grupo, para evitar futuras disputas o inconformidades, aunque claro está, existen excepciones. 2. Fijen la fecha en que se inaugurará el grupo. Determinen los días y la hora en que sesionarán. C. En muchas ciudades el horario que mejor ha funcionado para estudiantes, amas de casa y personas que salen de trabajar temprano, es el que inicia a las 6:30. Mientras que el que comienza a las 8:30, está dirigido a personas que terminan de laborar tarde, como comerciantes, empresarios, ejecutivos, empleados, etc., y el horario de 10 u 11 de la mañana es escogido por amas de casa, estudiantes y trabajadores vespertinos. Se sugiere empezar con un solo horario 3 veces a la semana y poco a poco irse extendiendo de acuerdo a las necesidades del grupo. Lo importante es aprovechar el tiempo de cada sesión, para lo cual más adelante se ofrecen planes de optimización del tiempo intercalando los distintos tipos de juntas. C. Es mejor crecer horizontal que verticalmente, esto quiere decir que es mejor abrir otros grupos que ampliar el número de sesiones al día. La Oficina de Servicios Generales les enviará un paquete de literatura, después de 3 meses de haber abierto el grupo que solicitará previamente el comité de área al que pertenece. Sin embargo, es conveniente adquirir algunas cartulinas y volantes para indicar el lugar, la fecha y hora en que se llevará a cabo la junta de inauguración del grupo. Para transmitir mensajes a través de la radio, la OSG cuenta con spots grabados en carretes y CDs con voz profesional, los pueden solicitar por medio de su delegado estatal o de área. Estos se adquieren a través de un donativo. Para pasar el mensaje por televisión, la oficina dispone de un spot grabado y también pueden solicitarlo con su delegado estatal o de área. Se adquieren a través de un donativo. También puede solicitarse a las estaciones de radio y televisión locales, la difusión de spots, llevándoles para ello la redacción correspondiente.
A continuación damos algunos ejemplos de ellos. Nota: en la mayoría de las radiodifusoras de las grandes ciudades, los anuncios, spots, deben ser menores a los 30 segundos. A. Se pueden colocar una o varias mantas indicando el evento, la fecha, el lugar y la hora. Estas se pueden situar en el local de la Junta y en los accesos viales de mayor circulación. En la mayoría de las poblaciones se requiere permiso de las autoridades. Las cartulinas para información pública que imprime y distribuye la OSG, se pueden colocar previo permiso en terminales de autobuses, ferrocarriles y aeropuertos. CL en los diferentes templos. Hospitales, ya sea en consulta externa o en urgencias. Farmacias, panaderías, centros comerciales, algunos tienen un lugar especial para que los clientes se anuncien, etc. En la siguiente reunión se puede integrar la mesa de servidores del grupo con un representante del mismo, un secretario y un tesorero. Si la membresía es amplia, podrá nombrarse un representante de literatura, un representante de información pública, otro encargado de limpieza y un compañero más encargado del servicio de refrigerio, té, refrescos, agua, galletas, etc. Una vez que el grupo esté funcionando, sírvase notificar a la Oficina de Servicios Generales o al Comité Estatal o de Área más cercano, indicando los nombres de la mesa de servidores, la dirección del grupo, horarios y días en que sesiona. En la primera oportunidad les visitarán algunos servidores del Comité Estatal o de Área para compartir experiencias en la práctica de los 3 legados. ¿Qué es el compañerismo? El amor maduro entre los miembros de NA se percibe desde que llegamos a un grupo, inicia a partir de la identificación que despierta el interés por hacer algo en nuestra condición de enfermos, trabajando para un mismo propósito. Se logra cuando entre nosotros mismos compartimos fortaleza, esperanza y nuestras experiencias de recuperación, apoyándonos desinteresadamente. C. Es la cordialidad, atenciones e interés mostrados por los miembros de un grupo, comité o entidad de servicio de NA hacia una persona o compañero que se acerca por primera vez. Es la actitud de aceptación hacia todas las personas, sin distinción de sexo, credo, edad, raza, país, lugar de origen, condición socioeconómica, ideología política o nivel académico, así como su disposición para compartirnos gradualmente todo lo que ellos han aprendido en base a la práctica de los legados de recuperación, unidad y servicio. Es el ayudarse los unos a los otros mediante el intercambio de experiencias, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de los disturbios y dolencias emocionales. 2. Es el estar cerca del compañero en el momento que realmente nos necesita y determinar cuándo dejarlo crecer para no crear dependencias malsanas. Es la tolerancia y comprensión que recibimos de los compañeros cuando obstinadamente y sin darnos cuenta nos comportamos como niños, ubicándonos con firmeza y amor. C. Es alegrarse por los logros obtenidos de otros compañeros, grupos, comités y estructuras de servicio, sin envidias ni crítica alguna, aprendiendo lo mejor de ellos, siempre que estén apegados a principios, para adecuarlo a nosotros mismos y preguntándoles cómo lo obtuvieron. Es el servir en equipo con entrega y ahínco, sin querer hacerse notar entre los demás y sin buscar reconocimientos especiales por lo que hemos hecho. 2. Es tener la sana preocupación por lo que le sucede a cualquiera de nuestros compañeros. Es el estar abiertos a toda crítica sin resentirnos, así como a escuchar cualquier buena idea sin importar del compañero que provenga. C. Es negarnos a crear personalidades, guiándonos por principios y sin cerrarnos a las experiencias de los viejos estadistas, ya sean miembros, grupos, comités y entidades de servicio, para no repetir los errores del pasado. Es no tomarse tan en serio las cosas, disfrutando de la compañía de los demás y conviviendo con sentido del humor. C. Es no ser presuntuosos ni autocomplacientes por las metas obtenidas, procurando siempre crecer y mejorar. Es tener la serenidad suficiente ante las provocaciones a la discusión y el valor para impedir los intentos de dividirnos como grupo, comité de servicio o asociación, como un todo. CL es saber dialogar y debatir para tomar decisiones sin agresiones, sarcasmos, cerrazón mental o indiferencia, fundamentando las propuestas con principios y mediante razones de peso. Es evitar involucrarse en un romance con un compañero, que confunde el amor desinteresado con la necesidad enfermiza de dependencia, protección o dominio en lugar de depender de Dios. CL El compañerismo crece conforme maduramos, y la madurez se va obteniendo cuando aplicamos el programa de NA en nosotros mismos, con la ayuda de Dios y los compañeros. C. Es saber cuándo y cómo hacerle ver a otro compañero que está equivocado, no para humillarlo ni para evidenciarlo, sino para que le llegue la luz del programa con la que pueda pensar, sentir y actuar. Es mostrar humildad cuando nos ataquen con soberbia, resentimiento o ira sin perder su amistad y sin quererlos convencer de que están disturbados. A es orar y meditar en grupo para agradecerle a Dios, como cada quien lo conciba, todas sus bendiciones y para pedirle que se manifieste en cada junta y decisión importante. CL es detectar,
aceptar y corregir nuestras fallas y omisiones, sin justificarlas, a través de un inventario grupal para mejorar cualquier aspecto tomando las acciones pertinentes. El apadrinamiento. Cuando empezamos a asistir a las juntas de NEA y a estudiar la literatura, nos podemos sentir confusos e incómodos a pesar de la buena voluntad de las personas que asisten a las reuniones para responder a nuestras preguntas, ya que entre una y otra junta nos surgen muchas, nos damos cuenta que necesitamos un apoyo constante y cercano conforme empezamos a aprender cómo vivir serenos. Así que seleccionamos a un miembro de NEA con el que nos sentimos en confianza, alguien con quien podemos hablar con libertad y confidencialmente, y le pedimos que sea nuestro padrino o madrina. Si eres un recién llegado que piensa que va a aburrir a alguien, despreocúpate, para eso tienes a tu disposición el apadrinamiento, si lo pides. Te sugerimos que no te demores, pues las personas con disturbios emocionales que se han recuperado en NEA, quieren compartir con otros neuróticos lo que han aprendido. Por experiencia sabemos que nuestra propia serenidad se fortalece mucho cuando la compartimos desinteresadamente. El apadrinamiento también es responsabilidad del grupo como un todo para ayudar al recién llegado. En los grupos que tienen éxito, el apadrinamiento es una de las actividades más importantes que planean los miembros, tanto para el recién llegado, como para el miembro activo. Para mayor información consultar el folleto de AA intitulado Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento. Tipos de grupos. Dentro de NEA, existen grupos institucionales y aquellos que rentan un local. Los grupos institucionales son los que se instalan en un aula de alguna institución de salud como el IMSS, ISSSTE, en reclusorios, cárceles, o en un templo religioso y por lo tanto no pagan renta, estando sujetos a sus reglamentos. Y los otros grupos son aquellos que entre sus miembros pagan el alquiler del local. A nuestros buenos amigos, los sacerdotes y ministros que facilitan un salón parroquial les decimos que el grupo funcionará conforme a lo señalado en el folleto El Patrimonio de NEA. Y estos delineamientos. El grupo tendrá cuidado de buscar lo más pronto posible un local independiente y costeado por todos sus miembros. En los locales de los grupos institucionales se deben respetar las normas y horarios del lugar. En ambos casos sus miembros realizan las actividades necesarias para mantenerlo funcionando. En lo que respecta a la información y apertura de un grupo en un reclusorio, es importante que el Comité de Instituciones e Información Pública del Consejo y de la Asamblea Mexicana, apadrine a los responsables del mismo y estén en continuo contacto con las autoridades, verificando que se cumpla estrictamente con los reglamentos, procurando hacer una selección de los miembros externos que deseen ir a compartir con los miembros internos. En general deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Respetar estrictamente el reglamento. Cualquier desapego al mismo daría como resultado la suspensión definitiva del ingreso al reclusorio. Invitar a miembros recuperados, con conocimiento y fortaleza para compartir sus experiencias, luego de prepararlos mental y emocionalmente para trabajar en instituciones, y planear las visitas en juntas especiales, con los comités facultados para esta tarea. Apegarse al objetivo de NEA y no acceder a favores personales que solicite un preso o miembro interno. No llevar compañeros a las áreas del sexo opuesto. En el caso de las mujeres, evitar el uso de falda, escotes o pantalones ajustados y colores no permitidos por la administración del reclusorio, cerezo o centro de rehabilitación. No introducir cigarros, alcohol, pastillas o cualquier bebida o alimento. 12. En el caso de los miembros que surjan en un grupo de una cárcel y terminen su sentencia, acudir el día que los liberen para hacerles sentir nuestro apoyo e interés y encauzarlos a un grupo externo. La experiencia de NEA ha demostrado que el trabajo en clínicas psiquiátricas es muy peligroso, pues allí también acuden personas a las que no estamos capacitados para ayudarles, siendo el campo de la medicina para los profesionales especialistas en la materia. Capítulo 11. Tipos de juntas y su procedimiento. Desde sus inicios NEA retomó empíricamente el sistema de juntas como se realizan en Alcohólicos Anónimos con sus ventajas y costumbres, incluyendo el servir café durante cada junta. A su vez retomó las reuniones de los grupos Oxford, donde cada participante hablaba al frente de los demás para dar su testimonio de conversión y cómo se aplicaba los principios en su vida diaria. Con el transcurrir del tiempo, NEA como asociación 12 ha aprendido y comprobado para qué son las juntas. Al escuchar a otros, cada uno podremos reflejarnos y detectar aquello que está mal en nosotros y hacer algo al respecto con base en los principios del programa. Nadie más que nosotros mismos seremos los responsables de nuestra recuperación, por lo que es necesario asistir con regularidad, preguntar nuestras dudas, apadrinarnos, estudiar en conjunto con otros compañeros, participar en algún servicio y en las actividades del grupo. Aprender a entender y comprender a otros, por ejemplo, a nuestros padres, hijos, cónyuge, jefe, vecino, subordinado, etc.
Dejar de luchar por querer cambiar el pasado y a las personas para ubicarnos en el presente y aprender a relacionarnos con otros seres humanos, integrándonos de esta manera a nuestra sociedad. Intercambiar nuestras experiencias en la aplicación de los 12 pasos en nuestra vida diaria. Es necesario un moderador, coordinador, de la reunión y un sistema de temas a tratar y control del tiempo disponible, por lo que es necesario planear cada junta para que sean seguras, efectivas y aprovechables. Debido a esto, a continuación se describen los tipos de juntas más usuales en NEA y sus características. Las juntas pueden ser C. Juntas abiertas o de información. Juntas cerradas o de recuperación. CL. Juntas combinadas. Juntas de preguntas y respuestas. Juntas de mesa redonda. Juntas de trabajo o de servidores. CL. Juntas de estudio de literatura. Juntas de compartimiento. Se sugiere que todas y cada una de las juntas tengan una duración de 90 min. Juntas abiertas o de información. En las sesiones abiertas cualquier persona es bienvenida, amigos, familiares y todo el que se interese en el programa. Durante estas sesiones, individuos que se han reestablecido relatan el estado en que se encontraban, cómo han cambiado y cómo se encuentran actualmente. La audiencia se limita a escuchar. Se puede solicitar a la persona o personas a quien se está dando la información, si desea dar su testimonio, o compartir cómo se enteró de nuestro grupo, respetando en todo momento su libertad, si es que decide no hacerlo. Es nuestra responsabilidad hacer sentir cómodas a todas las personas que nos visiten, independientemente de que se integren o no, al grupo. Juntas cerradas o de recuperación. Las sesiones a puerta cerrada son solo para aquellos que tienen problemas emocionales y quieren ayuda. En la sesión cerrada los miembros discuten los 12 pasos, cómo llevar a cabo el programa, puntos de interés para recuperarse en NEA, y tratar de auxiliar a nuevas personas para que obtengan ayuda en el programa de recuperación. Juntas combinadas. Se le llama así a una junta cerrada en la que llega una persona por primera vez y se le brinda información, una vez que se le proporciona, se procede a continuar con la junta cerrada. Ver guía sugerida para la coordinación de una junta y temarios para información. Juntas de preguntas y respuestas. En estas juntas, por lo general, tenemos uno o dos participantes quienes explican cómo entienden el tema que les ha tocado compartir. Posteriormente los concurrentes quedan en libertad de hacer preguntas, ya sea de viva voz o a través de una papeleta que entregarán a un edecán. Ella, las llevará hasta la mesa de coordinación, donde se dará lectura a las preguntas. Tiene como ventaja que la mayoría de los miembros puede participar, salir de sus dudas y enriquecerse con otras experiencias sobre uno o varios temas en particular. Duración, exposición del tema, 60 minutos y 30 minutos más para preguntas y respuestas. Cuando haya dos temas con diferentes expositores, ambos temas serán de 30 minutos de exposición y 20 minutos más para preguntas y respuestas de cada uno. Se sugiere se exponga el primer tema y se hagan las preguntas, luego el segundo tema y sus preguntas. Algunos grupos designan a un compañero voluntario para grabar la sesión, con el objetivo de que los miembros interesados del grupo obtengan copias para recordar y consultar acerca del tema expuesto. De la misma manera se podrán beneficiar aquellos que no pudieron asistir. Nota por el principio del anonimato, no deben ser grabados en audio ni en vídeo los historiales, las catarsis o cualquier junta cerrada. Juntas de mesa redonda. En este tipo de junta, las personas se colocan formando un círculo. De esta manera todos tienen la posibilidad de verse unos a otros y el coordinador no está en algún lugar especial, sino que se considera como un miembro más, favoreciendo con ello el espíritu de igualdad que debe prevalecer en toda reunión de NEA. El coordinador va haciendo las preguntas de los temas, ya sea de izquierda a derecha o en sentido contrario. En ocasiones, conociendo a los participantes, se saltará el orden para evitar que una vez que contestó el que más sabe, los demás digan, pienso igual que fulano, sin exponer realmente sus ideas. Este tipo de reuniones son muy convenientes para tratar un tema específico o para juntas de estudio y de trabajo. La mesa redonda distribuye el tiempo disponible entre el número de participantes y los puntos que van a tratar. El coordinador lleva el control del tiempo con un reloj y un timbre o campana, para otorgar la palabra a los participantes o interrumpir al que se extiende. Juntas de trabajo o de servidores. En estas juntas es donde los miembros que forman la conciencia del grupo, es decir, los que están bien informados de la marcha del mismo, se ponen de acuerdo para avanzar en los objetivos que se han propuesto para un determinado periodo de tiempo. Se revisan los acuerdos anteriores para ver si se cumplieron o no, y se plantean nuevos, ya sea que se trate de arreglar el salón, de salir a compartir o hacer la unidad con otros grupos, o planes para resolver problemas económicos, etc. En las juntas de trabajo es donde ponemos en práctica lo aprendido,
tener tolerancia para los compañeros que no logran captar ciertas actitudes o situaciones que nosotros ya superamos y con ello damos pasos agigantados dentro de nuestra recuperación. Los integrantes de la mesa de servidores son los que acuerdan el día y hora en que se reunirán periódica o extraordinariamente. En consecuencia, los servidores están obligados a asistir y llegar puntualmente. Estas juntas no deben sustituir a las de recuperación. En estas se ventilan problemas del grupo o de algún servidor en particular, buscando soluciones. Con anticipación se planean las juntas de información al público externas, lugar, fecha, hora, difusión impresa o medio de comunicación masiva, temario, participantes, coordinador y literatura necesaria. Los servidores y demás miembros de la conciencia evalúan la calidad de apadrinamiento y recuperación del grupo, buscando alternativas y formas de trabajo, las cuales permitan que cada miembro se esté beneficiando del programa y el mensaje no se deje de transmitir de tal manera que si el grupo crece y se desarrolla, puedan planear la apertura de un nuevo grupo, con compañeros que además de estar dispuestos a dar lo que de gracia les ha sido dado, hayan demostrado ser responsables y tengan el deseo de ayudar a otros que, como ellos, padecen disturbios emocionales. Juntas de estudio de la literatura. Es una de las juntas que más pueden aportar al proceso de recuperación de cada uno de nosotros, ya que no podemos practicar lo que desconocemos. Es conveniente que cada grupo establezca juntas de estudio de la literatura con el objetivo de crear una conciencia bien informada y ésta se nutra con las experiencias de la aplicación de los principios espirituales. Se requiere buena voluntad, esfuerzo, disciplina y constancia para aplicar un método de estudio y obtener resultados positivos. Después de todo, ¿acaso no venimos a un grupo para aprender a cambiar nuestras actitudes, hábitos, ideas y defectos de carácter? Luego entonces los miembros que no quieren estudiar, no quieren cambiar y, por lo tanto, no se recuperan. Existen algunas barreras mentales para estudiar, tales como, falta de hábitos de lectura, resistencia por esforzarnos a crecer, ya que solo buscamos sentirnos bien. La falta de un método que sea dinámico y participativo, empuja a que el grupo se acostumbre a hablar de su diario vivir y su historial, lo que ocasiona que no haya ningún cambio interno en nosotros, y que el grupo no sea atractivo. A continuación, se propone un método para intercalar las juntas de estudio de la literatura y un sencillo sistema para estudiar individual y grupalmente. La literatura básica que debemos estudiar es la siguiente. 3. Los 12 pasos. Las 12 tradiciones. 3. El patrimonio de Enea. Las leyes de la enfermedad mental y emocional. La etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. C. El folleto naranja de Enea. Preguntas y respuestas sobre el apadrinamiento. 12. El Plan Nacional de Literatura de AA. El Manual de Servicio de Enea. Los 12 conceptos para el servicio mundial. Sugerencias para planes bimestrales. La autonomía es muy amplia y cada grupo decidirá en sus juntas de trabajo cómo desean realizar sus actividades. Hay grupos a los que les funciona muy bien sus juntas de 3 días a la semana, otros de 5 y algunos más de 7. A continuación, presentamos 3 planes para realizar las actividades, uno de 3 días a la semana, en que se combinan juntas cerradas de recuperación, juntas de estudio, de compartimiento y juntas de información al público, para pasar el mensaje. Otro cuadro más nos muestra el plan de 5 días a la semana, donde observamos el aumento de juntas de estudio. El tercer plan es el mixto, donde en cada reunión se realizan 2 juntas, dividiendo el tiempo, una parte para el estudio y otra para la recuperación, lo demás sigue idéntico al de 5 días. Repetimos, solo se trata de ejemplos, los grupos pueden seguir uno de estos, hacer sus propias modificaciones o crear su propio sistema. En el ejemplo siguiente, si las reuniones son de hora y media, bimestralmente se obtendrá lo siguiente. 18 juntas de recuperación 27.0 HRs. 3 juntas de estudio 4.5 HRs. 4 juntas de trabajo 6.0 HRs. Una junta de compartimiento 1.5 HRs. Una junta de información 15 HRs. 27 juntas que dan un total. 40.5 HRs. Sugerencias para planes bimestrales. Reuniones de grupo de 3 días a la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. 13-14. 1. 45 juntas que dan un total de 67.5 HRs. La desventaja en estos 2 programas presentados, es que muchas personas no han encontrado el gusto de aprender a través de la literatura y el día de estudio no asisten. Luego, si no estudian en su casa ni en el grupo, y por lo tanto desconocen de qué se trata el programa, van a perder el tiempo o a obtener alivio momentáneo solamente, y muy raquítico. Sugerencias para planes bimestrales. En este ejemplo dividimos la junta en 2 partes.
45 minutos para la sesión de recuperación y 45 para la de estudio. Ventajas. 39 sesiones de recuperación / estudio 58.5 EHRs. 4 juntas de trabajo 3.0 EHRs. Una junta de compartimiento 1.5 EHRs. Una junta de información 1.5 EHRs. 45 juntas que dan un total de 67.5 EHRs. Al igual que en los ejemplos anteriores, una de las sesiones en el bimestre la hemos convertido en una junta de compartimiento, y además, en cada ejemplo hemos incluido una junta de información al público, que se puede realizar cada 2 meses en alguna escuela, fábrica o empresa donde haya varios empleados. Es decir, que se tendrán 29.5 horas de estudio y otro tanto de recuperación. Al ser tan cortas las sesiones de estudio, no se nos harán pesadas e iremos encontrando el gusto de convertirnos en detectives de las letras. Es interesante averiguar lo que ahí se dice y saber que es para nuestro beneficio personal. Juntas de compartimiento. Es una reunión donde se comparte un tema con los miembros de otros grupos o comités de servicio de NA. Por lo general, se invita a algún compañero de otro grupo para que exponga un tema específico. Una vez expuesto, digamos entre 15 y 60 minutos, se dejará otro tanto para preguntas y respuestas, ya sea con papeletas o de viva voz. Esto es variable de acuerdo a la autonomía del grupo. En ocasiones, cuando se trata de un evento estatal y después de cada tema, con sus preguntas y respuestas, se da por terminada con la oración de la serenidad o con el yo soy responsable y una colecta. Se descansa unos 10 minutos para tomar algún refrigerio y se reanuda por segunda o tercera vez, como si se tratara de una junta nueva, incluso con otro coordinador. Juntas de información al público. ¿Qué es una junta de información al público? Estas juntas revisten mucha importancia dado que en ellas es cuando los miembros y la asociación misma se presentan ante públicos muy diversos, por lo que se tiene que dar la mejor impresión en organización y actitud, pues la atracción es primordial para que desde el primer contacto, las personas se motiven y se acerquen a los grupos a practicar el programa de NA. Juntas de aniversario personal. Cuando algún compañero ha cumplido un año o más de haber ingresado a NA, indica a sus compañeros durante la junta de trabajo, que desea celebrarlo en una fecha predeterminada. Este tipo de junta, en realidad, es un pretexto para transmitir el mensaje a personas que aún no conocen los beneficios del programa de NA. La mesa de servidores del grupo, junto con la conciencia del mismo, preparan el temario y eligen a los miembros que expondrán. El festejado escoge una fecha estratégica para que puedan asistir más personas, y en algunos casos, él escoge a los expositores. El secretario del grupo elabora las invitaciones que son repartidas entre los miembros del grupo, los que a su vez invitarán a conocidos, familiares y amigos o a cualquier persona interesada en conocer el objetivo de NA. Ver temarios para juntas de información. C. El RG llevará esta inquietud al comité estatal o de área según sea el caso, para su difusión entre los miembros de otros grupos e invitar a otras personas que deseen asistir a la junta de información. C. No es necesario que se otorgue algo a los que concurran a esa fiesta espiritual, pero si el festejado puede y lo desea, ofrecerá un ligero refrigerio de acuerdo a sus posibilidades económicas y / o con la ayuda de otros miembros. CL. Los miembros que celebran sus aniversarios en NA, hacen donativos voluntarios a la Oficina de Servicios Generales para el Trabajo a escala nacional del 12º paso. El monto mínimo del donativo ha sido expuesto en la Asamblea Mexicana. Es prudente consultar con su RG para conocer dicha cantidad. Juntas de aniversario grupal. C. Para el aniversario anual de la apertura del grupo, que también es un pretexto para transmitir el mensaje, por lo general se busca algún auditorio, público o privado, dentro de una escuela, teatro, iglesia, etc., donde realizar una junta de información al público. 2. Una vez determinado el lugar deseado, se solicita la autorización del director de la institución que alberga el auditorio, informándole el objetivo de NA y de la junta informativa, obsequiándole material impreso, como el patrimonio de NA y el folleto informativo, entre otros. 2. Algunos grupos pagan por el uso del aula y otros lo obtienen gratuitamente, sin embargo siempre se deberá recompensar al personal que hace la limpieza y al encargado del salón, así como algún obsequio al director y a su secretaria por su apoyo y atenciones. CL. Una vez aceptados la fecha de la junta y los participantes, el secretario del grupo elaborará las invitaciones para ser repartidas a todos los miembros de la región, distrito o área. Cuando se obtiene la autorización y las invitaciones están listas, el RG las lleva al distrito o al comité estatal o de área para que incluya ese evento dentro de su agenda de trabajo. 2. Cuando la junta informativa se efectúa fuera del grupo, es recomendable difundirla con anticipación, colocando carteles en los alrededores del salón escogido, se reparten volantes, y si es posible se utilizan otros medios de información, tales como la radio, la televisión o un automóvil de sonido.
Lo importante es asegurar que el público esté enterado de la junta, y de esta manera reciba el mensaje. Existe una forma de salir de los disturbios emocionales. Las recepcionistas y edecanes deberán llegar con mucha anticipación, así como los organizadores para limpieza y arreglo del salón. Todos ellos pueden ser miembros voluntarios del grupo, pero en algunos casos, los grupos pagan al servicio de limpieza y a los repartidores de volantes y carteles, mientras que algunas edecanes pueden ser, si así lo desean, familiares de cualquiera de los miembros. Se recibirá a la gente con cortesía y se les conducirá a los mejores lugares. Si es posible, se les ofrecerá un vaso de refresco, cuando las reglas del lugar lo permitan. Una vez terminada la reunión, se les entregarán los autodiagnósticos y trípticos y los integrantes del grupo se acercarán a los que vienen por primera vez, para preguntar sobre las dudas que tengan. Se sugiere invitar a familiares o amigos que estén interesados en conocer el programa. En sus aniversarios, todos los grupos de NA hacen donativos voluntarios a la Oficina de Servicios Generales para el Trabajo a escala nacional del 12º paso. El monto del donativo ha sido acordado en la 18ª Asamblea Mexicana, a partir de ahí ha ido adaptándose de acuerdo a las necesidades de la asociación. Sugerimos consultar con su RG. La semana o quincena de unidad. La semana o quincena de unidad es aquella que se realiza previa al aniversario de un grupo. En ella se comparten las 12 tradiciones, los 12 pasos y algún otro tema, que son desglosados por invitados de otros grupos. En el mes de noviembre, se realizan juntas específicamente de las 12 tradiciones que se estudian y se comparten por los grupos y comités de área. Coordinación de las juntas. ¿Quién coordina? La experiencia nos indica que puede hacerlo un miembro del grupo que tenga por lo menos 6 meses de asistencia continua a las reuniones y los asistentes acepten que lleve a cabo ese servicio. Debe conocer la autonomía del grupo y a los miembros que lo integran. Literatura en la que se apoyará el coordinador, las 12 tradiciones, el patrimonio de NA, el delineamiento, el folleto informativo, los 12 pasos, las leyes de la enfermedad mental y emocional, la etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional y el Plan Nacional de Literatura de NA. ¿Cómo se elige al coordinador? A algún compañero se propone voluntariamente para efectuar este servicio. Los miembros del grupo designan a un compañero que lo acepte. Características que debe tener el miembro del grupo que desea coordinar la junta. Que se apegue a los principios de NA. Que tenga sentido del orden. Que sea prudente. Que tenga la fortaleza suficiente para evitar el desvío de las juntas. Que sea cordial con todos. Que sea pulcro en su vestir. Guía sugerida para la coordinación de una junta de recuperación. Se iniciará puntualmente la sesión, porque es importante respetar el tiempo de los demás y adquirir un hábito que forje el carácter y demuestre la formalidad del grupo. El coordinador saludará y se presentará ante los asistentes sin decir sus apellidos, por ejemplo, buenas tardes, días o noches, a todos, mi nombre es fulano, N. Soy un miembro más de NA, o bien, soy un enfermo de mis emociones en proceso de recuperación o soy neurótico, Invitará a la concurrencia a meditar por un momento, entre 30 y 60 segundos, para pedirle a Dios, como cada quien lo conciba, nos ayude a restablecernos. Destacará que es importante que abramos nuestras mentes y corazones, para disponernos a escuchar con atención a los participantes que abordarán la tribuna. Leerá el enunciado de recuperación que aparece en el folleto informativo para recordar a los asistentes nuestro objetivo y cómo funciona NA. Algunos grupos acostumbran leer el punto 8 del folleto El patrimonio de NA. Y el pensamiento o reflexión del día correspondiente, que aparece en el libro de A intitulado Reflexiones diarias. Procederá a someter a consideración de la membresía allí reunida, el tema a tratar, excepto cuando previamente la conciencia del grupo haya acordado un programa o temario calendarizado a seguir. Además, declarará en ese momento que la junta es cerrada, ver página 35. Los temas programados que llevan una secuencia lógica podrán enriquecerse con la lectura de algún capítulo de un folleto o libro que trate el tema. Tanto el coordinador, como los participantes, pueden leer los párrafos pausadamente y ayudarse de algún diccionario etimológico o psicológico cuando se necesite, pero lo que más enriquecerá la reunión es el intercambio de experiencias en la aplicación de los principios. Invitará a los asistentes a hacer uso de la palabra e irá anotando sus nombres en una libreta, de acuerdo al orden en que levanten la mano quienes así lo deseen, para llevar un control del tiempo de cada participante. Conforme a la autonomía de cada grupo, sus integrantes tienen la libertad para determinar el tiempo máximo al abordar la tribuna. En caso de ser necesario, el coordinador podrá detener la junta cuando una persona disturbiada y violenta amenace la integridad de los asistentes. Cambiará la junta cerrada por una junta abierta.
Cuando llegue una persona por primera vez, los asistentes se enfocarán a proporcionarle atención e información, ya que en ese momento es la persona más importante. Volverá a leer el enunciado cuando llegue una persona por primera vez después de haberse iniciado la sesión, explicándole que en este se sintetiza lo que es ENEA. C. Invitará a algún compañero a darle la bienvenida y narrarle brevemente cómo llegó a ENEA y qué progresos ha obtenido con la práctica del programa de recuperación, procurando que sea alguien de su mismo sexo o edad. C. Aplicará el temario para información, ver temarios para información pública, página 55. CL. Hay grupos que acostumbran proporcionar información durante todo el tiempo de la Junta. Algunos otros, por la gran afluencia de personas que se acercan por primera vez, solamente utilizan 2 temas informativos y luego invitan a las visitas para que se queden a la Junta de recuperación, explicándoles la diferencia entre uno y otro tipo de Junta. 2. Permitirá el uso de la palabra al representante o al secretario del grupo, en caso de que requieran informar algo importante y de interés para toda la membresía. Para evitar que se extiendan demasiado estos informes, sin restar importancia a los asuntos a tratar, el coordinador, el secretario y el RG, podrán programar el tiempo requerido con anticipación, considerando que habrá puntos que se deberán tratar más ampliamente en la Junta de Trabajo. Al concluir, el coordinador dejará manifestar a los asistentes sus dudas para que éstas sean contestadas objetivamente, en el orden en que pidan la palabra. Dará por terminada la sesión con la oración de la serenidad o el yo soy responsable, según prefiera la conciencia del grupo. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de ENEA siempre esté ahí, y por esto, yo soy responsable. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. C. Inmediatamente después, el tesorero del grupo, o el compañero, A, que tome el servicio de la séptima, pasará a recoger las contribuciones voluntarias pudiendo expresarse de la siguiente manera: compañeros, les recuerdo que hay una séptima tradición, que nos dice que todo grupo de ENEA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de fuera. Hay grupos que registran la cantidad de dinero reunida en su libreta de coordinación y, en otros, el tesorero lleva una libreta contable de ingresos y egresos para un mejor control de los dineros, sirviéndole de apoyo para sus informes financieros mensuales. Temario para juntas de información pública. Historia de la recuperación. ¿Por qué medio te enteraste de Neuróticos Anónimos? ¿Cómo era tu vida y cómo te sentías antes de llegar a ENEA? ¿Por qué decidiste buscar ayuda? ¿Qué fue lo que encontraste en ENEA que te ayudó? ¿Cómo te sientes y cómo es tu vida hoy? Origen de la enfermedad. Defington, características de la enfermedad, capítulos 19 de las leyes. CL. Manifestación, emociones que no podemos controlar, capítulo 10 a 16 de las leyes. Síntomas preliminares, consecuencias físicas y mentales, capítulos 17 a 28 de las leyes. Curación, experiencia vital, método, los 12 pasos, los logros obtenidos, las leyes, la etiología, 3 charlas a sociedades médicas. Todos son bienvenidos. ¿Qué es Neuróticos Anónimos? Historia de ENEA. Mundial, local, datos estadísticos, tríptico informativo. C. ¿En qué consiste el programa de ENEA? CL. ¿Cuál es el requisito para pertenecer a ENEA? 3. Tradición. 2. ¿En qué consiste el anonimato y quién dirige a los ENEAs? 2. IA y la tradiciones. C. ¿Cómo nos sostenemos económicamente y cuál es nuestro objetivo? 5. y 7. Tradiciones. 2. ¿Cómo se puede obtener más información acerca de ENEA? Los 5 puntos básicos. CL. Admisión de la enfermedad, paso 1. Dependencia de un poder superior, pasos 2, 3 y 11. Análisis de la personalidad y catarsis, pasos 4, 5, 6, 7 y 10. Readaptación de las relaciones interpersonales, pasos 8 y 9. Trabajando con otros, paso 12. Notas, cada tema debe durar 15 minutos. Únicamente en el tema de historia de la recuperación se habla en primera persona, en los otros temas se habla de la enfermedad y del programa. CL. Exponer los temas con claridad, esto es, en una forma sencilla y sin utilizar el lenguaje de ENEA que no entienden los oyentes. 2. Inyectar ánimo y dinamismo en el público para despertar su interés y aceptación. 2. Combinar a los expositores de tal forma que participen miembros de ambos sexos y de diferentes edades. El coordinador no es expositor, pero debe llenar los huecos que deje alguno de estos, respetar el tiempo, hacer las presentaciones al inicio de la junta y tener a la mano la siguiente literatura.
2. El folleto informativo de NA. El patrimonio. Las leyes de la enfermedad mental y emocional. Los 12 pasos. CL trípticos. C. Autodiagnósticos. Invitará a más compañeros para que repartan al final de la junta los trípticos informativos y / o autodiagnósticos, para las personas que asisten por primera vez con la dirección del grupo. 2. Los participantes deben acudir con buena apariencia. Evítense las palabras altisonantes, más aún si no son para romper la excesiva formalidad o un ambiente tedioso o aburrido, sugeridamente no usarlas. C. Si es un lugar muy amplio y concurrido, utilizar un micrófono y colocar al frente del público al coordinador junto con todos los expositores. Si un expositor se excede del tiempo fijado, el coordinador no lo interrumpirá, pero le indicará que su tiempo ha terminado. C. No es prudente invitar a una personalidad de la medicina, psiquiatría, política o religión, para que dé su punto de vista acerca de NA, si no conoce con anticipación el programa. Las juntas deben planearse con anticipación y no improvisarlas, ni realizarlas con presión, ni prisa. CL no es adecuado darles un toque de solemnidad, ni tampoco hacerlo con falta de seriedad. C. Es mejor hablar desde un podium o tribuna, que desde la mesa de expositores, con excepción del coordinador. A la puntualidad es un indicador de formalidad y respeto al público asistente. CL. Los carteles y volantes alusivos a la junta, deben colocarse y repartirse en las zonas próximas al lugar, con todos los datos. Método sugerido para el estudio de la literatura de NA. Para estudiar hay que querer aprender. Existen suficientes motivos con los cuales podemos despertar y estimular en nosotros mismos y en los demás compañeros, una actitud positiva hacia el estudio. ¿Cuáles son estos motivos? Llegar al convencimiento de la necesidad de depender de un poder superior a nosotros mismos, para dejar de sufrir. Restablecernos de la enfermedad mental y emocional. CL. Aprovechar el tiempo en cada reunión. Aprender los principios con los cuales podremos cambiar nuestras actitudes, hábitos y defectos que nos hacen daño e impiden relacionarnos armoniosamente con los demás. C. Adquirir, con la gracia de Dios, una forma saludable de pensar, sentir y obrar. Confrontar nuestros conceptos, logros y vivencias con las de otros compañeros. Ve si en realidad nos estamos apegando al programa. Evitar caer en el autoengaño y la autocomplacencia. C. Trabajar con aquello que está dentro de nosotros y aún no hemos hecho nada para cambiar. Reforzar el conocimiento que necesitamos para vivir conforme al programa y compartirlo con otros. Siempre se aprenderá algo nuevo, mientras deseemos continuar por la senda espiritual y siempre habrá alguien que requiera de nuestra ayuda para encauzarlo a la práctica del programa de recuperación. No esperemos a tener un problema para estudiar, es mejor prevenir que lamentar. Una actitud muy común, consiste en buscar únicamente soluciones a nuestras situaciones inmediatas, sin darnos cuenta que son problemas que nos afectan desde hace años, pero que no los habíamos detectado o afrontado. Generalidades a tomarse en cuenta para estudiar la literatura. Estudiar en grupo con otros compañeros que quieran avanzar en la práctica del programa. Hacer preguntas de lo que no se entienda y exponer ejemplos vividos. C. Dar las respuestas de acuerdo a nuestra experiencia con base en el programa. 2. Compartir cómo cada quien se aplica lo que está estudiando. CL. Evaluar si se comprendió, esto quiere decir, cómo se aplica lo entendido. Para enriquecer y hacer más dinámica. Una junta de estudio de literatura, se requiere. C. Ganas de aprender. A tener un coordinador ordenado, ágil y entusiasta. Que cada miembro lleve consigo su libro o folleto para estudiar en grupo. CL. Utilizar apoyos didácticos, papel y lápiz. CL. Generar el mayor número posible de preguntas y respuestas. Permitir la mayor participación posible de los asistentes. Darles mayor oportunidad a los miembros de reciente ingreso para que manifiesten sus opiniones y dudas sobre cómo aplicarse el programa. Sugerencias para estudiar en forma individual. C. Dedicarle cada día algunos minutos de tiempo al estudio. CL. Utilizar cualquier método de estudio que nos sea útil. Existen muchos libros para tal fin. CL. Elegir el lugar idóneo. Meditar y pedirle a Dios que nos ayude a comprender el sentido espiritual de las frases que aparecen en la literatura. C. Leer pausadamente párrafo a párrafo para reflexionar en su contenido. C. Consultar en diccionarios etimológicos y psicológicos las palabras que no entendemos, las que ya no recordamos qué quieren decir o para precisar su significado real. Sugerencias para el estudio en grupo. CL. Las juntas de estudio deben apegarse a un plan previamente diseñado en las juntas de trabajo, donde se lleve una secuencia, seleccionando el paso, la tradición, el punto del patrimonio, el capítulo de las leyes, de la etiología, etc. CL. Estudiar un solo párrafo a la vez, tratando de comprender su significado.
2. Evitar caer en el historial. Lo importante es comprender lo que dice ese párrafo. Es importante tomar nota de todo aquello que nos sea útil y que aclare nuestras dudas. Plantear las dudas y dar las respuestas entre todos los compañeros. Recuerda, la pregunta más tonta, es la que no se hace. Anotar las dudas que no se pudieron contestar e incluirlas en la agenda del representante de grupo, para obtener respuestas y experiencias sobre el tema, ya sea del distrito o del comité estatal o de área. Antes de terminar la sesión, fijarse qué tema o párrafos se estudiarán en la siguiente sesión, para que en casa, cada quien adelante su lectura y aclare sus dudas. CL para el estudio de los pasos y las tradiciones apoyarse con el Plan Nacional de Literatura de AA. C. Desde luego que el método aquí expuesto puede ser mejorado con las aportaciones y experiencias de cada miembro de NA, grupo o comité, por lo que les agradeceremos enviarlas al Comité de Literatura para tomarlas en cuenta y enriquecer con ello este folleto. Capítulo 111. La mesa de servidores. Los servicios en NA. Dios da el agua, pero no la entuba. Con esta frase queremos decir que somos nosotros, los miembros de NA, los responsables de efectuar cualquier actividad necesaria para llevar el mensaje y ayudar a más personas que padezcan disturbios mentales y emocionales. Para lograrlo, debemos estar dispuestos a dar algo de nuestro tiempo, dinero y esfuerzo, utilizando nuestras facultades y capacidades naturales o adquiridas, guiándonos con nuestros principios de recuperación, unidad y servicio. Por lo tanto, el servicio es un deber y, al aceptarlo, asumimos responsabilidades y obligaciones ante los que nos nombraron para realizarlo. Cuando nosotros damos un servicio, somos los primeros beneficiados pasando de un estado de egoísmo a uno de amor, es decir, vamos en tránsito de la enfermedad a la salud. Los servicios de grupo. Son llamados así porque cubren las actividades necesarias para el buen funcionamiento dentro de cada grupo, tales como, limpieza, refrigerio, literatura, tesorero, secretario y otros que se establecen para atender nuevas necesidades cuando crece el grupo, por ejemplo, la recepción a personas que llegan por primera vez. Todos estos servicios forman parte de la mesa de servidores y son asignados a miembros que se proponen voluntariamente, o que son nominados por los integrantes del grupo en una junta especial para su elección. Los servicios de estructura. Son las actividades requeridas para el funcionamiento y crecimiento de la asociación, los cuales son realizados por miembros voluntarios. Inician desde el representante de grupo hasta los comités de apoyo, del Consejo de Administración y de la Asamblea Mexicana que, a diferencia de los servicios de grupo, deben ser realizados en un periodo de tiempo establecido por la misma Asamblea. Los miembros que se eligen para efectuarlos deben ser buenos líderes, dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Los requisitos para cada servicio, periodo de duración, funciones, procedimientos de nombramiento, elección, medios de comunicación y otras herramientas, vienen señalados en el Manual de Servicios de NA. Se sugiere consultarlo para obtener una mayor información. ¿Cuándo comenzar un servicio? Un servicio puede asignarse o postularse a un miembro si éste asiste regularmente a sus juntas y se va familiarizando con las 12 tradiciones. Algunos grupos proponen al candidato en sus primeros meses de integración, otros a los 6 meses. Es necesario que las mesas de servidores de los grupos sean rotativas y se familiaricen con toda la literatura. Es conveniente que los miembros del grupo primeramente conozcan y estudien las funciones y responsabilidades de cada servicio, antes de que se propongan ellos mismos o sean propuestos por algún compañero para asumirlos. ¿Quiénes integran la mesa de servidores de un grupo? La mesa de servidores del grupo está integrada por 2. El representante de grupo. 2. El alterno del representante de grupo. 2. El coordinador. CL. El secretario. El tesorero. C. El representante de literatura. El representante del Comité de Información Pública. Cuando el grupo es numeroso, también puede haber C. Encargado del refrigerio. C. Encargado de la recepción de personas que llegan por información. CL. Los encargados del servicio de limpieza y otros que sean necesarios. Corao se nombra a los servidores de un grupo. Si el grupo es nuevo y está integrado por miembros sin experiencia en NA, y si se cuenta con algún distrito en el área geográfica, se le pedirá al representante de distrito que asista para presidir la junta de elección, pero no podrá proponer ni votar por ninguno de los candidatos. El siguiente método de elección puede servir tanto para un grupo nuevo, sin experiencia, como para el que ya la tiene. C. La conciencia de grupo fijará la fecha y hora en que habrá elecciones. Es sugerido que sea una junta especial para lograr una mejor elección. C. Durante 1 o 2 semanas antes de las elecciones, dependiendo del número de miembros que conforman la mesa de servidores, y del número de sesiones que tiene el grupo semanalmente, cada uno de los servidores salientes explicará, uno cada día, a todos los integrantes del grupo,
las funciones que corresponden a su responsabilidad y compartirá la forma en que lo realizó, sus logros, aciertos, errores y lo que le significó. Para ello, algunos grupos acostumbran separar los últimos 30 minutos de la sesión. C. La experiencia de N ha demostrado que es bueno que cada 6 meses haya cambio de mesa de servidores, para que cada vez más miembros puedan participar y beneficiarse del servicio. CLLRG y su alterno durarán un periodo de un año cada uno y se elegirán en una junta especial, ver capítulo del representante grupal, en el manual de servicio de NA. El día fijado para las elecciones, se elegirá al coordinador de la junta. La mayoría de los grupos acostumbran que sea el secretario saliente, y en otros, el RG. C. El coordinador invitará a los presentes a un momento de meditación y posteriormente leerá el enunciado de servicio. Nuevamente se leerán las funciones de cada servicio antes de proceder a la elección correspondiente. CL se anotarán en un pizarrón los nombres de los candidatos, ya sea los que se han propuesto a sí mismos o los que han sido propuestos por los demás compañeros. A los candidatos propuestos se les preguntará si aceptan ser nominados para ese servicio, si no aceptan, se eliminarán de la lista. 2. Se procederá a la votación por papeleta, pudiéndose elegir al candidato que reúna una simple mayoría de votos. ¿Cuáles son las cualidades y funciones de los servidores de un grupo? Cada servidor, al aceptar el nombramiento, adquiere compromisos consigo mismo y con la conciencia de su grupo. El coordinador. En la mayoría de los grupos de NA, el coordinador efectúa las funciones del principal servidor del grupo. Cualidades que debe tener un candidato. Para asumirla. Responsabilidad en el servicio de coordinador. Disposición a servir en equipo. Liderazgo dinámico y creativo. Conocimiento y experiencia en la aplicación de las 12 tradiciones y los puntos contenidos en el folleto El Patrimonio de NA. Haber participado en algún otro servicio del grupo, tesorero, literatura o limpieza. CL tener por lo menos un año de asistencia regular a sus sesiones y apadrinarse en el servicio. Interés por ver crecer y desarrollar a su grupo y a NA como un todo. Funciones. Coordina las actividades del grupo, previamente analizadas, debatidas y acordadas en las juntas de trabajo. Puede sustituir a otros servidores ocasionalmente, cuando alguno de ellos falte. Convoca a las juntas de trabajo y las preside. 2. Abre el local del grupo todos los días en que haya juntas, con un mínimo de media hora de antelación para que se pueda hacer la limpieza. CL tiene la responsabilidad final del buen funcionamiento del grupo. CL es responsable de mantener buenas relaciones con la comunidad, comenzando por el arrendador. El secretario. Cualidades que debe tener un candidato para asumir la responsabilidad en el servicio de secretario. Disposición de servir en equipo. Liderazgo, dinámico y creativo. Conocimiento y experiencia en la aplicación de las 12 tradiciones y los puntos contenidos en los folletos El Patrimonio de NA y el delineamiento. C. Haber participado en algún otro servicio del grupo, tesorero, literatura o limpieza. C. Tener por lo menos un año de asistencia regular a sus sesiones y apadrinamiento en el servicio. Tener sentido del orden. CL interés por ver crecer y desarrollar a su grupo y a NA como un todo. Funciones. CL cierra el local a la hora convenida por la conciencia del grupo. La experiencia de NA ha demostrado que es prudente y funcional, que solamente tenga llaves del local el secretario y una copia el coordinador. 2. Tiene al día el pizarrón de avisos o el periódico mural, donde se colocan las invitaciones, circulares, convocatorias, informes de la tesorería, acuerdos tomados en las juntas de trabajo, copias de correspondencia recibidas del distrito, comité estatal o de área y de la OSG, y carteles promocionales de congresos y otros eventos de NA. C. Elabora y envía comunicados del grupo, tales como, compartimientos, juntas de información, aniversarios, etc. C. Mantiene un directorio estrictamente confidencial, sujeto a la aprobación de cada miembro, que contenga, nombre, dirección, teléfono y disponibilidad para atender llamadas del 12º paso. Proporcionará máxima seguridad a los archivos del grupo. Mantiene un archivo de los aniversarios. Coopera con el tesorero para llevar al día la contabilidad del grupo. CL se responsabiliza de que los recién llegados obtengan la información pertinente y sean atendidos debidamente y proporciona la literatura aprobada de NA. Antes de finalizar la junta, solicitará al coordinador de la sesión el tiempo suficiente para leer en voz alta la correspondencia recibida o comunicar algún asunto de interés común y contestar objetivamente las preguntas que surjan. CL apoyará a los RGS. Propietario y alterno, en todo lo necesario. El tesorero. Los grupos de NA se mantienen con sus propias contribuciones, negándose a recibir contribuciones de fuera, séptima tradición. El dinero recaudado debe ser el suficiente para mantener al grupo, enviar sus aportaciones al distrito,
Comité Estatal o de Área y a la OSG. Es muy importante que con regularidad, semanal, quincenal o mensualmente, el tesorero informe al grupo sobre el dinero recolectado, demostrando así una clara transparencia en lo que se refiere a necesidades y gastos. Cualidades que debe de tener un candidato. A asumir la responsabilidad en el servicio de tesorero. A disposición para el servicio. Ser meticuloso y con la capacidad de prever las necesidades económicas del grupo. Saber despertar conciencia en los miembros acerca de las necesidades del grupo, del distrito, del comité y de la OSG. CL. Tener un promedio de asistencia regular a sus juntas. Apadrinarse en el servicio y estudiar las 12 tradiciones y los puntos señalados en los folletos, el patrimonio de DNA y el delineamiento. Nota: la experiencia ha demostrado que no es adecuado elegir para este servicio a un miembro que esté atravesando carencias económicas, aunque puede haber excepciones. Funciones. Recoge las contribuciones voluntarias de todos los asistentes, séptima, de cada día y registra los ingresos y egresos en una libreta. Rinde un informe semanal, quincenal o mensual a la conciencia del grupo y lo coloca en el tablero de avisos para cualquier aclaración. C. Motiva a los compañeros para que las aportaciones voluntarias sean suficientes para cubrir los gastos del grupo más una reserva prudente, así como las aportaciones a la OSG, al distrito y al comité estatal o de área. Envía oportunamente las aportaciones al distrito, al comité estatal o de área y a la OSG, ya sea directamente o a través de su RG, ya que con ello se contribuye a que el mensaje llegue a nivel local, estatal, nacional e internacional. C. Efectúa las compras y los pagos que sean necesarios para que el grupo marche correctamente, tales como, alquiler del local, corriente eléctrica, artículos para limpieza, para el refrigerio, el apartado postal, el servicio telefónico, las aportaciones al comité y a la OSG, etc. Elabora un presupuesto de ingresos y egresos, destinando para cada uno de ellos una suma determinada y lo presenta a la mesa de servidores para su aprobación, modificación o rechazo. Existe una serie de modalidades para contribuir con los gastos de la OSG. Ver capítulo 4 de este folleto, pero todas ellas parten del mismo principio, con la finalidad de hacer posible que el mensaje de DNA se difunda. No existe imposición o regla en las aportaciones personales, pero la mayoría de los miembros del grupo deben contribuir para el sostenimiento del mismo. Algunos están en condiciones de aportar un poco más, con ánimo de hacerlo por aquellos que no puedan. Hay la opción de abrir una cuenta bancaria mancomunada para mejor control y seguridad de los fondos, siempre que así lo acepte la conciencia del grupo y se rinda un informe regular de los movimientos. Los fondos del grupo se utilizan para cubrir los gastos que éste demande, no así los gastos de los miembros en el trabajo del paso 12. La experiencia de DNA demuestra que no es conveniente para el grupo acumular fondos que excedan los gastos necesarios, manteniendo solo una reserva prudente. También se presentan problemas cuando se aceptan contribuciones exageradas de un miembro, ya sea en dinero, bienes o servicios. El responsable de literatura. Es el responsable de difundir y encauzar a la membresía de un grupo al estudio de la literatura, por lo que debe conocer el contenido y finalidad de cada publicación de NAIA que se utiliza en nuestro proceso de recuperación, para conducir al grupo y efectuar los servicios. Cualidades. C. Disposición para el servicio. Un mínimo de 6 meses de asistir asiduamente a sus juntas. 2. Interés por aprender y difundir los principios y la experiencia vertida en la literatura. Funciones. Ocuparse de que la literatura aprobada por Nuratic Sanaanamas International Liaison, Inc., NAIL, la literatura auxiliar desarrollada y aprobada por Neuróticos Anónimos, AC, además de las publicaciones editadas por Alcoholics Sanaanamas World Services, INC. Aprobada por su conferencia, esté disponible especialmente para los recién llegados. CL. Efectuar periódicamente el inventario de la literatura en su grupo. Motivar a la adquisición de la literatura a los miembros de su grupo. Una de estas formas es introducir en su charla alguna pregunta, como: ¿sabes en qué parte de la literatura se menciona cómo lograr la recuperación? ¿Sabías que no todo se dice en la tribuna? ¿Sabes la diferencia de un despertar espiritual de lo que no lo es? Luego, mencionar en qué folleto o libro está la respuesta. CL. Adquirir la literatura en su comité estatal o de área o en la OSG, para que siempre tenga en existencia un buen número de ejemplares. Difundir las nuevas publicaciones aprobadas y la revista Fraterna. En sucesivas reuniones el grupo puede leer algunos extractos de la revista Fraterna y dar la noticia sobre la aparición de los nuevos números. C. Coordinar las juntas de estudio de la literatura, si así lo considera la conciencia del grupo. Para ello puede utilizar el sistema de estudio que se sugiere en el libro. Ver página 38 a 45. Comité de Información Pública. Composición. Está formado por los miembros del grupo que deseen participar en la información pública. Objetivo.
Procurar que los servidores se preparen adecuadamente en el uso de material de información al público y en las 12 tradiciones. El representante del Comité de Información Pública. El representante del Comité de Información Pública es elegido por el grupo para un periodo de 6 meses como alterno y 6 meses como propietario, dependiendo de la autonomía del grupo. Cualidades. Disposición para el servicio. Capacidad de liderazgo y de organización del trabajo en equipo. C. 1 año como miembro activo y constante del grupo. C. Tener experiencia de 6 meses por lo menos en la información al público. Funciones del representante. Del Comité de Información Pública, RCIP. El RCIP es el servidor encargado de coordinar todas las actividades relacionadas a la quinta tradición de ENEA. Llevar el mensaje, organizando las juntas de información al público. Las responsabilidades del servidor son altamente satisfactorias y contribuyen a que el mensaje de Neuróticos Anónimos llegue a las personas que sufren. El RCIP tiene como función principal la de servir como enlace entre el grupo y el comité de IP del que forme parte. CL informa al Subcomité de Información Pública Estatal o de área y al del distrito, si lo hay, acerca del interés e inquietudes que existan en el grupo respecto a estas actividades. De la misma manera, informa al grupo sobre las noticias de IP que recoge en su comité estatal o de área y del distrito. CL motiva a los integrantes del grupo para organizar las labores de IP correspondientes a la zona donde está ubicado el grupo. Motiva a los integrantes del grupo para organizar actividades encaminadas a establecer contacto con la comunidad profesional, médicos, ministros religiosos, autoridades civiles y militares, empresas, etc. 2. Asiste regularmente a las reuniones de trabajo del Subcomité de Información Pública Estatal o de área y al distrito que pertenece. Comparte su experiencia. Siempre lleva consigo material de información al público, autodiagnósticos, trípticos, volantes, etc. CL se encarga de llevar al grupo material de IP y orienta a la membresía sobre su uso más adecuado. Forma parte del Comité Auxiliar de IP del distrito y si no hay, del correspondiente al Comité Estatal o de área. El encargado del refrigerio. Puede proponerse o ser propuesto para periodos de 1 semana, 1 mes o varios incluso, para una sola reunión. Lejos de ser un servicio inferior a los demás, se le considera como uno de los que más sociabiliza al servidor con los integrantes de su grupo, porque el trato amable con todos ellos lo puede ayudar a desinflar su ego o a generar seguridad en sí mismo. Los grupos consideran que compartir algún refrigerio después de las reuniones, forma parte de la rutina de ENEA. La imaginación, las capacidades económicas y los gustos personales, son la mejor guía para definir qué debe ser servido, en qué cantidad y cómo. Cualidades. Disposición para el servicio. Funciones. C. Estar atento para que al finalizar la reunión se sirva té, refresco, galletas o lo que el grupo acostumbre. 2. Mantener limpia el área de refrigerio. Al terminar la reunión, lavar los utensilios utilizados para que queden listos a ocuparse en la siguiente reunión. Solicitar dinero al tesorero para comprar todo lo relacionado con su servicio. Si esto no fuera posible, puede acercarse a los compañeros y solicitar su apoyo o, si la conciencia lo aprueba, podrá anotar los faltantes en el pizarrón. El encargado de la limpieza. La mayoría de los grupos de ENEA dependen de sus propios miembros para llevar a cabo esta tarea, ellos mismos se prestan como voluntarios. Con frecuencia se oye a muchos miembros decir que comenzaron a pertenecer al grupo cuando ayudaron por primera vez poniendo sillas, barriendo el piso, o lavando las tazas. Muchos de nosotros somos tímidos y nos sentimos agradecidos al pedírsenos algo. Estas actividades alivian a algunos recién llegados de su inseguridad y les permite encontrar más fácil el poder reunirse y conversar con los demás miembros. Para muchos de nosotros, esta experiencia es nuestra primera contribución de servicio a ENEA. Este es de gran importancia, pues la impresión que se lleven los miembros y los visitantes, dependerá de la forma en que se realizó el aseo creando aceptación o rechazo a quedarse en la junta. Cualidades. CL disposición para el servicio. Funciones. El encargado de limpieza por lo general llega media hora antes de la sesión para hacer el aseo del local y dejar todo en orden para cuando lleguen sus compañeros. Está al pendiente de los enseres requeridos para realizar su labor. Solicita al tesorero del grupo todo aquello que necesita para la limpieza. Si esto no fuera posible, puede acercarse a los compañeros y solicitar su apoyo o, si la conciencia lo aprueba, podrá anotar los faltantes en el pizarrón. Tanto el servicio de refrigerio, como el de limpieza, deben ser intercambiados entre todos los miembros, con el fin de que ninguno llegue a creer que se están aprovechando de él, o de que queda completamente a cargo de la respectiva labor. El representante de grupo. El representante de grupo, es un miembro de ENEA. Hombre o mujer, que presta su servicio para el buen funcionamiento de su grupo y de ENEA como un todo.
Es quizá el servicio más importante desde el punto de vista estructural, ya que mediante cada RG, los grupos mantienen una relación estrecha con el distrito y el comité estatal o de área. En el distrito, comité estatal o de área es él o ella quien representa la voz de la conciencia de su grupo, para informarle los deseos, necesidades, problemas e inquietudes a sus representados y junto con otros RG se busca la solución a ellos con base en la literatura y la experiencia de NA. Sus funciones, cualidades, periodo de duración y método para elegirlo vienen descritas en el Manual de Servicio de NA. Rotación de los servicios. Tradicionalmente, ningún miembro de NA se perpetúa en un servicio o trabajo voluntario. Los servicios o trabajos voluntarios, como sucede con casi todo en NA, pasan de miembro a miembro para que todos puedan compartirlos. Después de terminar su periodo en algún servicio o trabajo voluntario, la mayoría de los miembros pasan a otro servicio de NA. De esta manera se evitan los problemas de hacer personalidades, no se da lugar a la formación de prestigio o poder, ningún individuo se impone ni saca ventajas personales, no se abusa de ningún miembro y un número cada vez mayor puede compartir los beneficios del servicio. Retirarse de un servicio o trabajo voluntario de NA que se requiere, puede ser un tanto difícil, si se ha realizado una buena labor y si no ves quién esté dispuesto, calificado, o que tenga tiempo para desempeñarlo, y si tus compañeros están de acuerdo contigo, podrás continuar con él. Pero también hay que tomar en cuenta que el anonimato en NA significa la renuncia al prestigio personal, derivado de cualquier servicio o trabajo voluntario de NA que hagamos para ayudar a otros neuróticos, ver 12ª tradición. La rotación nos produce recompensas espirituales mucho más duraderas que cualquier tipo de fama. Al no estar en ninguna posición en NA, quedamos en completa libertad para servir cuando seamos invitados, y no tenemos que competir por títulos o alabanzas. Siempre podremos pasar a desempeñar otra tarea en NA, tal como ser el ignorado lavaplatos del grupo, un servidor siempre disponible a llamadas del paso 12, o un voluntario listo para prestar cualquier servicio a aquellos que padecen disturbios mentales y emocionales. Nuestros servicios o trabajos voluntarios no están organizados en sentido ascendente, como una escalera, todos están en un mismo nivel. Los servidores del grupo. Rotación de los servidores de un grupo. Servir a otros es lo que constituye la base misma de nuestra recuperación, de acuerdo a la voluntad de Dios, tal como nosotros lo concebimos. El dibujo de la parte superior nos da una idea de lo que pudiera ser esta rotación. Podemos observar que el RG termina su servicio y tal vez pase a ocupar otro, de preferencia de mayor responsabilidad, pero si esto no es posible, puede reunirse con otros servidores y abrir un nuevo grupo o continuar en el suyo. Si el alterno es ratificado por la conciencia del grupo, asume el servicio de RG y en este ejemplo, la votación designa al responsable de información pública para ocupar el de alterno de RG, al tesorero para ser secretario, al secretario para literatura, el de literatura para tesorero, etc. Cuando ya tienen 6 meses sirviendo, se puede hacer otra votación para rotar nuevamente a los servidores del grupo, pero no así a los de estructura, RG y alterno. Capítulo 4. Conciencia, autonomía y sostenimiento del grupo. La conciencia de grupo. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan, segunda tradición. ¿Qué es la conciencia de grupo? La conciencia de un grupo la forman los miembros del mismo, actuando sin presión, simpatía o prejuicio. Es la voz y la acción colectiva del grupo, que nos impide desviarnos de nuestros principios y practicar los 3 legados de acuerdo a la voluntad de un Dios bondadoso. ¿Quiénes forman parte de la conciencia de grupo? CL a nivel grupo, los miembros del mismo. En el distrito, los RGS y RDS. A nivel área, los RGS, RDS, servidores de mesa y delegados estatales o de área. A nivel regional, delegados de área o estatales y delegado regional. 2 a nivel nacional, delegados nacionales, delegados regionales y delegados estatales o de área, propietarios y alternos, coordinadores de comités de la Asamblea y del Consejo de Administración, miembros del Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia, coordinador del COAM, coordinador de la revista Fraterna, coordinador de eventos, gerente y asistente administrativo. A nivel mundial, la mesa de servidores de la OSM y todos los delegados nacionales de cada país, de la parte tradicional y legal. Las relaciones entre la conciencia de grupo y sus servidores de confianza se realizan armónica y efectivamente cuando a ellos se les otorgan los derechos de participación, de decisión y de apelación. Las 6 garantías del artículo 12 del Acta Constitutiva Tradicional, que son un reflejo vivo de las tradiciones, toman providencia contra los deseos de dinero, poder y prestigio, que pudieran surgir entre nosotros, exhortándonos además a la prudencia.
Funciona siempre la conciencia de grupo. Durante todos los años de experiencia obtenidos desde que existe NA, se ha demostrado que la conciencia de grupo sí funciona, siempre que vaya acompañada de la palabra informada. Si no lo está, la elogiada conciencia de grupo de NA, podría convertirse en gobierno por mayoría o gobierno por la fuerza. La palabra informar está definida como instruir o proporcionar conocimiento. Sin la disponibilidad suficiente de informarse, es muy fácil que la conciencia se desvíe de los principios de NA. Una conciencia de grupo informada y amorosa comienza con uno mismo. Para lograrlo hay que estar informado de muchas cosas, primeramente de las 12 tradiciones, y estudiar nuestra literatura. Nos enteramos de cómo es nuestra estructura de servicio y participamos en ella. Nos aseguraremos de que verdaderamente tenemos reuniones de grupo en un ambiente de compañerismo. Dios realmente nos cuidará, pero solo si nosotros hacemos nuestra parte. La conciencia de grupo informada significa que procuramos beneficiarnos de la experiencia de aquellos que pasaron antes que nosotros, es decir, que escuchamos a los miembros que tienen experiencia, fortaleza y esperanza para compartir sobre un asunto en particular. Luego, cada uno de nosotros miramos hacia nuestro interior, para contribuir a la comprensión colectiva de la manera en que Dios maneja estos asuntos. Con esta visión, recorreremos el camino hacia el objetivo primordial de nuestro grupo, el de mantenernos bien y ayudar a otros neuróticos a lograr la salud mental y emocional. ¿Qué diferencia existe entre una conciencia perturbada y autoritaria con una serena y amorosa? La conciencia serena y amorosa actúa con madurez buscando el bienestar común e inmediatamente después el bienestar de cada uno de sus miembros. Fundamenta sus propuestas con razones y motiva a alcanzar nuevas metas. No envidia ni critica, ni impide el crecimiento de sus miembros, tampoco niega la oportunidad de integrarse a nuevos servidores que pueden aportar sus capacidades, aunque sean superiores a las de aquellos por quienes fueron propuestos. Sus integrantes son amables, no utilizan el sarcasmo o la burla, no gritan ni se enfurecen, se mantienen unidos y evitan caer en el fariseísmo. Saben escuchar a las minorías y aprovechan la experiencia de los miembros más antiguos. La conciencia perturbada y autoritaria no sabe escuchar, es susceptible y puede resentirse fácilmente con alguien en particular o con una minoría de compañeros que piensan, opinan y actúan diferente, lo cual no quiere decir que estén equivocados. No perdona, pero castiga, amenaza y llega a agredir e insultar. No tolera puntos de vista que rompan un esquema, que busquen cubrir una necesidad real. Algunos de sus integrantes pueden padecer frustraciones inconscientes proyectadas con rencor hacia quienes tienen éxito en su servicio y detiene a los que quieren crecer. Con frecuencia creen tener la razón, aunque la minoría les demuestre lo contrario, cerrándose a aceptar cualquier propuesta o alternativa de solución, porque la mayoría así lo decide, claro está, por el bien de la asociación. En una conciencia serena y amorosa todos se encomiendan a Dios, buscando opciones de solución con base en los principios del programa y sus integrantes son agradecidos con él por todos los logros, reconocen sus errores y perdonan a quien se equivoca, no se envanecen con sus éxitos o aciertos. En una conciencia perturbada y autoritaria, Dios no se puede manifestar, por su falta de humildad y amor. Es común que piense, exprese y defienda sus racionalizaciones encubiertas con el programa, para justificar cualquier oposición simplemente por estar alterada y llena de orgullo. La conciencia serena y amorosa asume en conjunto su responsabilidad, delega autoridad en sus líderes, en quienes tiene confianza, estos se guían con base en el programa y buscan servir con entrega sin pretender ventajas personales para ellos. Pueden aceptar la crítica sin resentirse, evaden la alabanza y no se toman demasiado en serio. Procuran no llevársela solos, por lo cual se apadrinan, hacen su 10º paso con regularidad y no descuidan la práctica de los 3 legados. No tienen temor a las propuestas de cambio, siempre que estén fundamentadas y signifiquen progreso para la asociación. La autonomía de grupo. ¿Qué es la autonomía de grupo? Al escuchar la palabra autonomía, que puede definirse de manera sencilla como, la cualidad, el derecho o el poder que se tiene para conducirse a sí mismo, viene de inmediato a nuestra mente la 4ª tradición. La autonomía de un grupo consiste en la libertad que tienen todos los miembros que lo integran para analizar, escoger, efectuar y evaluar los sistemas de operación que más les beneficien y funcionen para llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades, así como para solucionar sus problemas, cubrir sus necesidades y encauzar las inquietudes que surjan, apegándose a los principios establecidos en las 12 tradiciones y en los puntos señalados en el folleto El patrimonio de NA, sin descartar por ello la experiencia y sugerencias que aquí se proponen y las recomendaciones que obtengan en su distrito, comité estatal o de área y en la OSG, además de los acuerdos de las asambleas mexicanas relacionados con los grupos. El determinar dónde y cuándo se reunirán, el horario de sesiones, seleccionar el color para pintar el local, elegir cuidadosamente a los miembros que conformarán la mesa de servidores,
y fijar una contribución voluntaria mensual para colaborar con el sostenimiento del Comité Estatal o de Área y de la OSG, son tan solo algunos ejemplos de lo que implica la autonomía de un grupo. El espíritu de Enea es muy similar en cualquier grupo, de cualquier latitud, pero en algunos lugares los grupos son muy numerosos, en otros apenas si hay 4 o 5 personas. Ciertos grupos, por la cantidad de miembros, sesionan en varios horarios, mientras que otros prefieren separarse y abrir otro grupo en alguna parte donde no exista y se necesite. Unos grupos sirven café durante la reunión y otros prefieren hacerlo solamente al final. Hay grupos cuyas celebraciones de aniversario son verdaderos banquetes, mientras otros, si acaso, ofrecen una limonada a la temperatura ambiente. Estas diferentes costumbres nos dan libertad de acción y es lo que conocemos como autonomía del grupo. ¿Dónde termina la autonomía de un grupo? La autonomía no significa independencia absoluta en relación a Enea como un todo. Esto quiere decir que, conforme lo señala el enunciado de la cuarta tradición, cada grupo es autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a neuróticos anónimos considerado como un todo. Significa que los deseos, planes o acciones de un grupo que puedan afectar a la asociación, deberán consultarse previamente para no incurrir en errores innecesarios o de graves consecuencias, ya sea en su distrito, comité estatal o de área y la OSG. Cuando un grupo elabora una lista de condiciones y disposiciones, pretendiendo establecer con estas una autonomía, en realidad solo está creando reglas o preceptos que por lo general contradicen los principios de las 12 tradiciones, en particular la cuarta, donde explica claramente que, en un principio, cada grupo elaboraba sus propias reglas, las cuales restringían en demasía el ingreso a un enfermo alcohólico, neurótico. Un grupo de verdad autónomo, comparte y se comunica con los demás grupos, sabe que es parte de un todo solidario y tiene a la vez, una forma propia de hacer las cosas. Contribuye al bienestar del todo y motiva hacia su avance y crecimiento. Relación entre autonomía, unidad y conciencia de grupo. En Enea sabemos de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Tenemos los instrumentos y las herramientas necesarias para lograr nuestro objetivo. Y lo más importante, tenemos un capitán siempre infalible, un poder superior, como nosotros lo concebimos. Él nos confiere completa libertad para conducirnos a nosotros mismos. Pero, para ello, necesitamos hacer la parte que nos corresponde, acercarnos a los principios que nos han dado una nueva vida, conocerlos, practicarlos y experimentar sus beneficios. La autonomía está estrechamente relacionada con los principios de conciencia de grupo, unidad, bienestar común y objetivo primordial de Enea. Un grupo que conoce estos principios, sabe cómo dirigirse a sí mismo y está ejerciendo cabalmente su autonomía. Tiene verdadera conciencia de grupo y por ende, busca la unanimidad por medio de la espiritualidad y el apego a los principios. El grupo verdaderamente autónomo, sabe que el bienestar común tiene la preferencia y es consciente de que la recuperación del individuo depende de la unidad. El grupo que ejerce su autonomía, sabe que su objetivo primordial es la salud mental y emocional de sus miembros y la transmisión del mensaje de vida de Enea. Consciente del altísimo valor de la vida, pone en práctica estos preciosos recursos, contribuyendo día a día a la salud de sus miembros, estando siempre alerta para evitar todas aquellas situaciones que pongan en peligro su bienestar y su buena marcha. El grupo que realmente ejerce su autonomía, tiene como principal preocupación lograr la salud mental y emocional, evitando siempre que en sus reuniones se traten tópicos ajenos como son los de trabajo, domésticos, educativos, exceso de peso, etc. Ofrece siempre a sus miembros el compartimiento y la experiencia para la solución de sus problemas emocionales a través de la práctica de los 12 pasos. Sabe que Enea es un programa que sana y que salva. Un grupo consciente de la autonomía se puede dar el lujo de practicar una creadora falta de respeto a las reglas y a las formalidades sabiendo que son el amor, la comprensión, la amistad, el compañerismo, el perdón, la alegría, la esperanza, la generosidad, el respeto a la vida, el entusiasmo, la dependencia de un poder superior, la armonía, la unidad y el servicio, los únicos elementos que pueden ejercer dictadura entre sus miembros. Los frutos y los beneficios del buen ejercicio de la autonomía de un grupo, se perciben a través de la atracción y el interés que generan sus reuniones, tanto para los miembros de reciente ingreso como para los veteranos, en la responsabilidad y el espíritu de servicio que caracterizan a su membresía, en la democracia y en la participación que se ponen en práctica en todas sus actividades, en el ejemplo de sus líderes, en el apadrinamiento de los nuevos y de los de tiempo, en pocas palabras, en la salud y en la alegría de sus miembros. Sostenimiento del grupo. Cada grupo de Enea debe sostenerse con sus propias contribuciones, negándose a recibir dinero de fuera, séptima tradición, por lo tanto hay que ser generosos con nuestras aportaciones. Contribuciones para el sostenimiento del grupo.
La experiencia de NA ha demostrado que aquellos grupos que desde su apertura se hicieron responsables de cubrir los gastos con sus propios recursos y evitaron depender de alguna institución que los albergara, son más libres de actuar como mejor les parezca, ya que no están sujetos a algún reglamento o cambio repentino por las autoridades del lugar, y cuando todos los integrantes de un grupo aportan dinero, tiempo y esfuerzo, valoran más lo que tienen. Otra situación que puede presentarse es cuando dependen económicamente de uno o algunos compañeros a los que les puede resultar una carga demasiado pesada, sobre todo cuando después de un cierto tiempo han estado cubriendo los gastos. Al inicio y durante los primeros meses, es obvio que los fundadores del grupo paguen la renta, los muebles para sesionar, la energía eléctrica e incluso envían las séptimas, aportaciones voluntarias de acuerdo a la séptima tradición, a la OSG, y al comité, pero conforme va creciendo el número de miembros, estos deben procurar que los demás hagan conciencia acerca del espíritu de la séptima tradición y contribuir proporcionalmente a los gastos. Contribuciones a la OSG. Es cierto que en NA no hay cuotas, pero sí contribuciones monetarias para su correcta operación. Muchos de nosotros supimos de NA, a través de un mensaje publicitario por la radio, la televisión o algún volante impreso donde aparecía un número telefónico, al que llamamos para solicitar más información. Una persona amablemente nos proporcionó la dirección y horario de sesiones de los grupos más cercanos a nuestro domicilio o del trabajo. Al llegar a la primera junta en un local limpio, acondicionado con mobiliario, baño y corriente eléctrica, pudimos escuchar con tranquilidad a los participantes en la sesión y al final de la reunión nos ofrecieron un refrigerio y obsequiaron un tríptico informativo y un autodiagnóstico. Todos estos servicios cuestan dinero y son pagados con las contribuciones voluntarias de los miembros que forman parte de los grupos, quienes son conscientes que debemos tener empleados con salarios bien remunerados en la Oficina de Servicios Generales, así como los fondos suficientes para la adquisición y mantenimiento de equipo moderno de oficina, con el que se actualiza constantemente el Directorio Nacional de Grupos. Se requieren también aportaciones para el pago del alquiler del local, del servicio telefónico, la luz, papelería, impuestos, fax e internet, etc. Los trípticos, folletos, libros, casetes, CDs y demás material que forman parte del programa de recuperación, son herramientas básicas que se elaboran en una computadora, que se traducen de un idioma a otro, que se registran para su protección autoral, que tienen costos de impresión, así como los gastos de llevar una contabilidad y cumplir con las obligaciones fiscales y legales para proporcionar un informe anual a la Asamblea Mexicana, la cual se efectúa en un lugar apropiado con capacidad. Para hospedar a todos los delegados, al personal de la OSG, al Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, los servidores de los comités de la Asamblea Mexicana y del Consejo de Administración, quienes buscan y acuerdan nuevas formas de llegar a más gente que nos necesite. Todo esto tiene un costo. Aquí es donde la espiritualidad del programa sí se mezcla con el dinero y debe ser suficiente para cubrir las necesidades y obligaciones económicas de la asociación. La Asamblea Mexicana, después de analizar los asuntos que afectan o benefician a NA como un todo, acuerda y establece contribuciones para sustentar los gastos de la Oficina de Servicios Generales con diferentes planes, los cuales no son impuestos a los miembros, grupos y comités de servicio, pero son muy necesarios. Algunos de estos son los siguientes. Tipos de contribuciones. C. Aportaciones regulares, grupales e individuales. Aportaciones extraordinarias especiales. Plan de aniversario personal. 2. Plan de aniversario grupal. CL. Fondos de congresos regionales, nacionales y convenciones internacionales. Aportaciones regulares, grupales e individuales. 2. Aportaciones grupales. Son aquellas que determina la conciencia del grupo para enviar mensualmente a la OSG, a través de su RG, RD, y tesorero del comité estatal o de área. 2. Aportaciones individuales. Son las que los miembros desean hacer como una contribución fija o variable a la OSG, en forma regular, semanal, quincenal o mensual. Aportaciones extraordinarias especiales. Son las contribuciones que aportan los miembros y los grupos de NA, para cubrir gastos de necesidades específicas de la asociación, cuando la OSG no cuenta con los recursos económicos suficientes, ejemplo, un evento nacional en el que hay que pagarle los gastos al visitante. Plan de aniversario personal. Cada vez que un miembro cumple un año o más de pertenecer a NA, puede enviar su donativo a la OSG, a través de su RG, comité estatal o de área o vía depósito bancario por la cantidad específica, o superior, a la acordada en la Asamblea Mexicana. En respuesta se le enviará un recibo oficial por el monto de su aportación. Plan de aniversario grupal. De igual forma, cuando un grupo cumple un año o más de funcionar, el tesorero motiva a la conciencia grupal, recordando y explicando que la OSG es un órgano de servicio sostenido con las contribuciones de los grupos, para que pueda cumplir con su objetivo primordial,
Transmitir el mensaje a más personas que aún desconocen que existe un programa con el que se puede dejar de sufrir y restablecerse de las dolencias emocionales. Fondos de congresos regionales, nacionales y convenciones internacionales. Cada vez que se efectúa un evento de carácter regional y queda un remanente obtenido del donativo por entradas, se puede contribuir con un 50% de este a la OSG. Acuerdo número 19 de la 15ª Asamblea Mexicana. 2030318SV-SO0. 000SA. O 90WSC039. 16. 050316444181-45499S. 5Q, 1310, 0400. 40A1950S0050S80. 00, 1100S. 0mun 0so3036080050S00SIO S0803U000. WSRU118S0S00W0. Capítulo 5. En caso de que se acerquen los adolescentes. En NEA todos son bienvenidos ya que, por su naturaleza, NEA es la más completa de las asociaciones anónimas. A cualquier persona que se acerque a un grupo para conocer el objetivo y el programa de recuperación de NEA, debe brindársele nuestras atenciones e interés y luego, si acepta por ella misma padecer de disturbios mentales y emocionales y desea obtener la ayuda de NEA, debe ser recibida en cualquiera de los grupos. Además, si quiere recuperarse y obtener salud mental y emocional, deberá apegarse al programa de recuperación para aprender a vivir bajo principios espirituales de amor, unidad y servicio. Desde luego que esta consideración incluye a los adolescentes que se acerquen a nosotros. Cuando un adolescente desee pertenecer y asistir a un grupo de NEA, deberá pedir el consentimiento de sus padres o tutores, ya que, al no tener la mayoría de edad, está sujeto a la patria potestad así como a las normas de su familia. A diferencia de otras asociaciones, NEA no tiene grupos especiales para adolescentes, jóvenes o mujeres, ya que los que pertenecemos a la asociación padecemos una misma enfermedad y trabajamos para adquirir la misma salud mental y emocional, por lo que podemos hablar en el mismo lenguaje, lo único que nos diferencia es la etapa de la vida por la que atravesamos. Esta sutil e insidiosa enfermedad emocional que hemos padecido, puede afectar de igual manera a un adolescente, a una persona de edad madura o un anciano. No respeta edades, razas, credos, sexos, condición económica, social, formación profesional, religiosa o científica. En NEA hemos comprobado que al practicar los principios espirituales, cualquier persona puede restablecerse y crecer internamente. La ventaja de que asistamos personas de diferentes edades a un grupo, es que todos nos enriquecemos con las experiencias tan diversas de quienes formamos parte de este. Un miembro adulto que es madre de uno o varios hijos, puede aprender a entenderlos escuchando a los miembros jóvenes, y viceversa, los jóvenes comprenderán muchos aspectos de sus padres. Un grupo heterogéneo funciona mejor que otro que esté integrado por personas de edades o casos similares, esto nos lo ha enseñado la experiencia obtenida durante los años de vida de NEA, ya que en el pasado existieron grupos para adolescentes a la manera en que Alcohólicos Anónimos formó los grupos de Alateen, con el objetivo de ayudar a los hijos o familiares adolescentes de un alcohólico. Durante los últimos 25 años, todos los grupos que se abrieron exclusivamente para adolescentes dejaron de existir. Las causas fueron las mismas que las de otro tipo de grupos específicos que nos enriquecen de más y variadas experiencias que pueden serles útiles. Desde los inicios de NEA en México, se han acercado jóvenes entre los 12 y 15 años de edad, a veces un poco más chicos, que por iniciativa propia desean restablecerse de los disturbios emocionales que padecen. Algunos de ellos no se percatan dónde se origina esta enfermedad del alma, otros ni siquiera saben cómo se manifiestan los síntomas de la neurosis, pero igual que nosotros, saben identificar los malestares, como por ejemplo, la ira se siente de igual forma en un niño, en un joven y en un anciano, en todos ellos, su origen es el mismo, y la selección de los síntomas es solamente una casualidad. Existen casos de muchachos que llegan muy dañados, no faltan los que han recorrido un camino más doloroso que el de un adulto, también están los que se rebelan ante la idea de convivir y aprender de la experiencia de los adultos. La mayoría de los jóvenes que se integren a un grupo de NEA, podrán evitar muchos conflictos y consecuencias causados por el egoísmo innato, si viven conforme a los principios espirituales de NEA, pero al igual que ocurre con cualquier ser humano, vivirán sus propias etapas de la vida, con la diferencia de que si aplican los principios podrán trascenderlas y disfrutarlas. Capítulo 6. Guía para el inventario de grupo. Al igual que todo miembro de Neuróticos Anónimos necesita efectuar periódicamente un inventario personal con la ayuda de un padrino o confidente espiritual, reflexionando, detectando y corrigiendo aquello que está mal en el mismo, ya sean defectos, complejos, ideas, conceptos o creencias equivocadas. De igual forma,
Un grupo también requiere evaluar con cierta regularidad si está cumpliendo con el objetivo primordial de NEA y de qué manera lo está haciendo. Así como el individuo hace un inventario para detectar los errores cometidos, los posibles daños causados y las cosas que se han dejado de hacer, pero también conocer y aprovechar las cualidades y aptitudes que posee para crecer conforme al programa de recuperación. De manera semejante, el inventario grupal permite a sus miembros detectar aquellas posibles desviaciones del programa, para buscar soluciones a sus errores, carencias, necesidades y conservar sus aciertos, así como identificar si el grupo es o no atractivo. Muchos grupos hacen un inventario de grupo cada año, otros lo han requerido efectuar cada 6 u 8 meses, dependiendo del número de miembros que lo integran, la periodicidad de sus reuniones y conforme a su crecimiento y desarrollo. Para ello le dedican una o varias sesiones especiales de trabajo, en las que discuten sin miedo alguno y honestamente las debilidades del grupo, lo mismo que sus aciertos. Algunos grupos entregan un informe a su comité estatal o de área para ser enviado a la OSG. Por lo general coinciden en que después del inventario ha aumentado su actividad en NEA, han realizado más juntas de información y han mejorado sus relaciones humanas dentro del grupo. A continuación, los grupos que lo deseen, encontrarán algunas preguntas con las que se podrán auxiliar para realizar su inventario grupal. C. Existe una atmósfera de amor y compañerismo entre los integrantes del grupo. Ver página 26. ¿Qué es el compañerismo? Es atractivo el lugar de sesiones y pagan puntualmente el alquiler. CL tienen buenas relaciones con sus vecinos y con los grupos de su área. Son puntuales para iniciar y terminar las juntas. Son dinámicas, participativas y provechosas las juntas de estudio de la literatura. CL estudian y comparten la aplicación de los 12 pasos, las 12 tradiciones y los puntos vertidos en el folleto El patrimonio de NEA. C. La mesa de servidores toma las decisiones basadas en las 12 tradiciones. CL se habla con frecuencia de la aplicación de los 12 pasos y 12 tradiciones o se cae en el diario vivir e historiales. Se apadrina con sentido de responsabilidad, amor, respeto y buen ejemplo. ¿Cómo puede ser mejorado el apadrinamiento? C. Es respetado el anonimato y se evitan las murmuraciones, chismes y críticas destructivas entre los miembros. Existe suficiente y variada literatura a la vista de todos y se difunde con frecuencia su contenido. Disponen de un periódico mural para avisos, informes, invitaciones, carteles, etc. CL tienen acumulado demasiado dinero. A colaboran con regularidad y generosidad con el Comité Estatal o de Área y con la OSG. 2. Se recibe con amor y atención a las personas que van por primera vez, sin importar quiénes son, de dónde vienen y cómo llegan. Intercambian sus experiencias con otros grupos, con su distrito y comité estatal o de área. C. Hay miembros del grupo que llevan más de 2 años de estar asistiendo y que no se han incorporado a algún servicio o formado un nuevo grupo. C. Eligen adecuadamente a su representante de grupo, RG. Se forman servidores responsables y líderes de confianza. ¿De qué manera hacen atractivo el informe de los acuerdos de la Asamblea Mexicana? CL son frecuentes los abandonos de los miembros del grupo. ¿Por qué? ¿A qué hace el grupo para transmitir el mensaje? C. En los aniversarios personales y grupales, los temas son objetivos, interesantes, amenos y no se prolonga demasiado la junta informativa. CL. ¿Cómo planean la apertura de un nuevo grupo? 12. Evitan que la membresía se estanque y caiga en la monotonía y el aburrimiento. C. Asisten a su congreso regional y a otros eventos para compartir y conocer a miembros activos y aprender más sobre el programa. Tienen completa la mesa de servidores y son elegidos cuidadosamente. Colaboran con los gastos del Comité Estatal o de Área y con la Oficina de Servicios Generales. Participan los miembros del grupo enviando por escrito sus experiencias en la práctica de los 3 legados al comité que elabora la revista Fraterna. 2. Se da oportunidad adecuada a todos los miembros para que hablen y participen en otras actividades del grupo y de NEA como un todo, como son, juntas de información, seminarios, congresos, compartimientos, transmisión del mensaje en clínicas, hospitales e instituciones en general. Al terminar el inventario, es conveniente que los miembros del grupo busquen las soluciones y tomen las acciones necesarias para mejorar su forma de trabajar y compartirlo con otros grupos de su área para intercambiar soluciones y experiencias en la aplicación de los 3 legados. Capítulo 7. Relación de los grupos con la OSG. La Oficina de Servicios Generales, también conocida como OSG, por sus siglas, se encuentra en la Ciudad de México, tal como ha estado desde su creación al registrarse NEA como asociación civil. Ahí encontrarás a NEAs, tanto empleados como servidores voluntarios. Es el centro neurálgico de la actividad de NEA y con una cantidad de trabajo constante. Parece una oficina comercial, opera como una eficiente oficina mercantil, pero definitivamente dentro de los lineamientos de NEA.
Su relación con los grupos. Normalmente su relación con los grupos es a través de sus comités estatales o de área, de los delegados estatales o de área y los delegados regionales, pero si estos servicios no existen en su zona geográfica, atiende a los grupos a través de la estructura, para que operen de acuerdo al delineamiento. Capítulo 8. El representante de distrito. El representante de distrito o RD es el enlace entre el RG y el delegado estatal o de área. El distrito está compuesto por varios grupos. Los RGs de ese distrito forman su conciencia de grupo. No existen distritos en todas partes, solo donde es necesario. Un distrito se forma cuando son muchos los grupos que pertenecen a un comité estatal o de área y ya no es posible para la mesa de servidores atender a todos los RGs en sus sesiones periódicas. La conciencia del distrito nombra a su representante, quien se convierte en miembro del comité estatal o de área. Al igual que el RG, el RD tiene su alterno, que también es nombrado por la conciencia grupal del distrito. Por lo general son nominados los dos en la misma sesión y normalmente el alterno es quien queda en segundo lugar en la votación. Sustituye al RD, ya sea por renuncia o por verse imposibilitado para servir. Para mayor información sobre el distrito y su representante, acudir al manual de servicio. Delineamiento. Publicaciones de Neuróticos Anónimos, AC. Código título. Carteles. NACOI axioma de NA, actúa ahora con amor. NAC 002 cartel de la séptima tradición. NAC 003 cartel de literatura aprobada de NA. NAC 004 cartel hay una solución. NAC 005 cartel para información pública, grande, amarillo. NAC 006 cartel para información pública. Oficio azul. NAC 007 cartel permanente de grupo. NAC 008 cartel 3 legados. NAC 009 cartel curvas de la enfermedad emocional y su recuperación. NACOI o cartel enunciados de las 12 tradiciones de NA. NACOI y cartel enunciados de los 12 pasos de NA. NAC 012